Llevo 6 años con Rosa. Pensaba que nos casaríamos y tendríamos hijos. Y seríamos felices para siempre. Sin embargo, el día de mi cumpleaños, el primer amor de Rosa regresó al país. Fue entonces cuando me di cuenta de que fui solo el sustituto de su primer amor. Y que nunca me amó. Dado esto, decidí dejarla ir para que pudiera ser feliz. En una llamada telefónica, le dije a mi hermana: «Hermana, ya acepté lo de la boda». Ella respondió: «Qué bien, Roberto. Finalmente lo entendiste». Capítulo 1. Se oyó una voz llena de alegría al otro lado, y luego continuó: «No te preocupes, la persona que te voy a presentar esta vez te va a encantar. Por cierto, hace años que no veo a Rosa. ¿Te acuerdas de invitarla? Quiero agradecerle en persona por todo lo que ha hecho por ti». Asentí y dije: «Está bien, aunque creo que no tendrá tiempo de ir». Me senté en el sofá. Mi voz era tranquila, y mis ojos se fijaron en el televisor frente a mí. En la pantalla, la presidenta del U-Group, Rosa, y el recién llegado Isan, el actor de renombre, estaban abrazados y sonriendo. Este acontecimiento fue cubierto por los medios de comunicación, todos felicitando a la pareja. Ella me preguntó: «¿No tiene tiempo? ¿Acaso es porque su primer amor ha regresado?» «Oh, claro, ¿cómo pude olvidarlo? Hoy es el día en que el actor Isan regresa al país. Después de todos estos años, ellos también deberían estar juntos al fin». Mis ojos se estrecharon. Incluso mi hermana sabía que Rosa tenía un primer amor, mientras que yo, tonto de mí, había estado 6 años siendo su sugar boy. Durante todos estos años, la presidenta del U-Group había mantenido una imagen impecable, sin escándalos ni rumores. ¿Sin rumores? Claro, durante el tiempo que estuve con ella, no causé ningún escándalo. De día, era un estudiante modelo. De noche, era el sugar boy modelo, haciendo todo lo que una pareja haría, pensando que me amaba. Pero hace solo unos días me enteré de que la razón por la que Rosa me quería era porque me parecía un poco a su amor inolvidable. Siempre me vio como un sustituto de Isan. Le pregunté: «Hermana, ¿también sabes sobre el primer amor de Rosa?» Ella respondió: «Claro que sí. Cuando su primer amor, Isan, se fue al extranjero por su carrera, Rosa estuvo muy triste, casi cae en depresión, pero afortunadamente se recuperó después. Rosa era compañera de cuarto de mi hermana Ellen en la universidad, y mantenían una relación muy cercana. Por eso, cuando llegué a estudiar aquí, Ellen le pidió a Rosa que me cuidara. Con el tiempo, Rosa y yo comenzamos una relación, y luego terminamos viviendo juntos. Después de graduarnos, no pude separarme de Rosa, así que dejé la oferta de mi hermana y mi otra hermana de que regresara a casa para tomar las riendas del negocio familiar, y conseguí un trabajo como fotógrafo aquí. Desde el principio, quería contarle a mi hermana sobre mi relación con Rosa, pero ella siempre lo evitó. Nunca quiso hacer pública nuestra relación con sus amigos y familia. En ese momento, Rosa me dijo que aún no era el momento adecuado. Yo, ingenuo, pensaba que tendríamos mucho tiempo, y que en algún momento encontraríamos la ocasión para contarlo. Ahora veo que ya no hace falta, mi hermana comentó. Por cierto, Roberto, Rosa y Isan siempre han sido muy cercanos. Si llegas a verlos, ¿podrías pedirle a Isan una foto autografiada para mí? Te daré algo más de dinero para tus gastos. Me sentí amargo. Incluso mi hermana, que era parte de mi familia, prefería a Isan, este gran actor, mientras yo, un simple fotógrafo sin renombre, ni siquiera estaba a la altura. Ella me preguntó: «Roberto, ¿cuándo vuelves?» Respondí: «Hermana, creo que regresaré en unas 2 semanas». Justo cuando terminaba de hablar, la puerta se abrió. En ese momento, Rosa entró. Me preguntó: «¿A dónde vas dentro de 2 semanas?» Rápidamente colgué el teléfono y miré a Rosa. Detrás de ella, no había nadie más. Regresaba sola. Hoy, en el aeropuerto, ella había estado abrazada con su primer amor. Y él acaba de regresar. ¿No se supone que estarían más acaramelados? ¿Por qué volvió sola? Pero al menos ella había regresado. Y eso hizo que mi ansiedad disminuyera un poco. ¿Debería hacer un esfuerzo por retenerla? Ahora comencé a sentir que había sido demasiado impulsivo al aceptar casarme tan pronto. Rosa me miró con una mirada ardiente, y continuó: «¿Ya regresaste a la realidad? Aún no me has respondido. ¿A dónde vas dentro de 2 semanas?» Respondí: «Es que alguien en mi casa se va a casar». Encontré una excusa que no provocó sospechas. Rosa no insistió más y sus ojos se volvieron coquetos. Me sonrojé ligeramente, como si me viniera algo a la mente. Dije: «Rosa, si no tienes nada más que decir, voy a subir arriba». Ni bien me di vuelta, ella me abrazó por detrás.
y su cálido cuerpo se pegó al mío. Mi corazón latía rápido. Casi parecía que se iba a salir. Pero ese ardor pronto fue apagado por un balde de agua fría. Si no fuera porque hoy la vi abrazar a otro hombre de esa manera, y aún conservando su aroma en ella, realmente habría pensado que le gustaba, pero no me quería. ¿Por qué entonces me abrazaba de esta forma? Capítulo 2. La mujer se acurrucó en mis brazos, y su voz etérea llegó a mis oídos. Me preguntó: ¿has visto las noticias hoy? Sí, las vi. Tragué saliva. ¿Será este su último abrazo? Ella continuó: ¿qué piensas al respecto? Me quedé en silencio. Ella siguió hablando. Esta noche hay una fiesta de bienvenida. Te llevaré a ella. Recuerdo que tu hermana mayor es fan de Ethan. Tú puedes ser el encargado de pedirle una foto firmada. Seguro que aceptará. Está bien, Rosa dijo. Tengo que atender unos asuntos en la empresa, así que no comeré en casa. Luego de decir eso, tomó las llaves del coche y el teléfono, lista para irse. No pude evitar intentar retenerla. Después de todo, hoy era mi cumpleaños, y no esperaba que lo hubiera olvidado. Dije: Rosa, ¿por qué no comes algo antes de irte? Ya he preparado todo. Ella respondió: no, tengo una cita con un cliente. Come tú solo. Esta noche enviaré a mi asistente a recogerte para que vayas a la fiesta. No insistí más. Solo la observé en silencio mientras su figura se alejaba. Antes, cada año, en mi cumpleaños, me regalaba muchas cositas. Me regalaba bufandas que ella misma tejía, o figuras de colección que sabía que me gustaban. Rosa sabía que me apasionaba la fotografía. Siempre que escuchaba que había una subasta de equipos, no importaba cuánto costara, ella siempre compraba algo para mí. Pero este año todo había cambiado. Ya no le importaba. Finalmente, tiré toda la comida que había preparado en la basura, como si mi amor también no tuviera razón de existir. Justo después de tirar la basura, mi teléfono comenzó a sonar con una lluvia de felicitaciones de cumpleaños. Me sorprendió que mis amigos aún se acordaran de mi cumpleaños. Incluso mis hermanas mayores me enviaron sobres rojos con dinero. En ese momento, 2 personas desconocidas me enviaron solicitudes de amistad. No sabía quiénes eran, pero generalmente mi número de teléfono solo lo tienen personas que me lo han recomendado. Así que acepté las solicitudes. El primer perfil tenía una foto de un gato perezoso. Al aceptar la solicitud, la persona me envió un gran sobre rojo junto con una imagen de flores y vino, deseándome un feliz cumpleaños. Le pregunté: ¿eres? Ella respondió: hola, futuro esposo, feliz cumpleaños. No me esperaba que esta prometida, con la que aún no me había encontrado, fuera tan generosa de inmediato. Parece que cuando sea su cumpleaños, tendré que ser más generoso aún. El otro perfil me resultó algo familiar a primera vista. Al aceptar la solicitud, saltó a mi pantalla una publicación. La imagen mostraba un plato de camarones y unas manos pelándolos. Reconocí esas manos. Eran las que yo mismo había decorado con pintura de uñas. No podía creerlo. Rosa, que siempre había sido tan reacia a hacer esas cosas por mí, ahora estaba pelando camarones para otra persona. Este gesto era algo que nunca había experimentado en todos estos años. Durante nuestra relación, siempre era yo quien pelaba los camarones mientras ella trabajaba frente a la computadora, esperando pacientemente que yo le diera de comer. Yo soportaba el dolor en los dedos, con pequeñas heridas cada vez que pelaba los camarones, pero nunca me quejaba. Y ahora, un día, ella pelaba los camarones para otra persona. Esa es la diferencia entre ser amado y no serlo. La descripción decía: tras dar tantas vueltas y regresar al país, ella sigue esperando por mí, sabiendo que me gustan los camarones. Compró todos los camarones del restaurante. Una punzada de dolor recorrió mi pecho. De repente, mi mente recordó el marco del avatar de Rosa en el chat. No es de extrañar que este nuevo amigo tuviera un marco de pareja en su foto. Después de todo este tiempo, nunca había tenido el privilegio de compartir algo así con ella, porque Rosa siempre temía que alguien supiera que estábamos juntos. Parece que desde el principio, ella ya había dejado claro a todos que su verdadero amor era otro, mientras yo seguía siendo el único engañado. Capítulo 3. Sin darme cuenta, me quedé dormido en el sofá. Fue Rosa, al regresar, quien me despertó. Era casi hora de la cena. Me dijo: póntelo, como mi hermano. Esta noche no puedes hacerme quedar mal. ¿Entiendes? Rosa me entregó una caja. Originalmente, no quería ir, pero bajo su mirada insistente, me puse el traje que había preparado para mí. Ella dijo: Roberto, qué guapo estás. Tu futura novia tendrá mucha suerte. Rosa se acercó y comenzó a ajustar mi ropa, mirando mi apariencia con satisfacción. Un sentimiento de orgullo comenzó a elevarse en mi pecho.
¿Estaba ella tratando de distanciarse de mí, o me estaba dando una advertencia? Si lo que fuera, yo ya había tomado la decisión de irme. Tragué saliva incómodamente, casi quedándome sin voz, y le dije: hermana, es hora de irnos. Ella asintió y dijo: sí, vámonos. Ella se adelantó, y yo decidí no hacer más gestos de cercanía, manteniendo una cierta distancia. Subimos al coche, uno detrás del otro. Rosa se sentó en el asiento del conductor. Yo tenía la intención de ir al asiento del copiloto, pero Rosa frunció el ceño y dijo: Roberto, hoy te quedas atrás. Está bien. No pregunté más y simplemente me subí al asiento trasero. Sabía que el asiento del copiloto normalmente es para la pareja, pero ahora nuestra relación había cambiado. En ese momento, sonó el teléfono de Rosa. La melodía del teléfono se oyó claramente en el asiento trasero. Ella me dijo: Roberto, pásame mi teléfono. Rosa, casi por costumbre, dejaba su teléfono en el asiento trasero cuando se subía al coche. Su brazo blanco se extendió hacia atrás, y al ver esa mano, de repente recordé la imagen de la noche anterior, cuando ella pelaba camarones para Isan. Me quedé un momento en blanco. Rosa me recordó: Roberto, el teléfono. Volví en mí y extendí la mano para alcanzar el móvil. Cuando se lo pasé, vi el nombre guardado en la pantalla: esposo. No podía creerlo. Rosa realmente planeaba casarse con él. ¿Y yo? ¿Un sugar boy? ¿O solo su hermano? ¿Quién tiene un hermano que se acurruca y duerme junto a él? Rosa no explicó nada. Tal vez lo estaba aceptando sin más. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de cumpleaños de amigos, pero no había ni uno de Rosa. Rosa dijo: Está bien, voy a ir a buscarte. Su voz era suave, y en ella se notaba una ligera alegría. Cuando se dio vuelta, tenía una sonrisa un tanto incómoda. Dijo: Lo siento, Roberto, el coche de Isan se averió. Tengo que ir a recogerlo. Está bien. Mi expresión no cambió en absoluto. Seguí mirando mi teléfono en silencio. Ella insistió: Roberto. Sí. Finalmente levanté la vista y la miré. Ella continuó: Roberto, ya no soy tan joven. Creo que es hora de encontrar a alguien para casarme. Asentí y dije: Está bien. Te deseo mucha felicidad. Capítulo 4. ¿Realmente piensas así? Sí. El coche pronto llegó a donde Isan esperaba en la calle. Isan, instintivamente, trató de sentarse en el asiento trasero, pero al ver que ya estaba ocupado por Roberto, se detuvo. Isan, siéntate adelante. Rosa miró a Isan y sonrió dulcemente. Isan dijo: Me mareo si me siento adelante, mejor me quedo atrás. Está bien. Rosa no insistió y, una vez Isan se subió al coche, siguió conduciendo. Isan, al subirse, me saludó: Hola, pequeño. Yo respondí: Hola. Rosa dijo: Isan, él es Roberto, el hermano de Ellen. Isan comentó: Así que eres el hermano llorón de Ellen. No puedo creer lo grande que estás ahora. Su tono era claramente burlón. Mi rostro no mostró ninguna reacción. De niño, sí, solía llorar mucho, así que no estaba mal que lo mencionara. Rosa, sonriendo, intervino para defenderme. Isan, no lo molestes. Es un poco tímido. Hizo una pausa antes de continuar. Roberto, este es Isan, mi prometido, y a partir de ahora, tu cuñado. Está bien, hermana. Esta fue la última vez que la llamé hermana. Después de esto, probablemente no tendríamos ningún otro contacto. Dije: Hola, cuñado. Rosa parecía estar satisfecha con mi actitud, algo que antes nunca hubiera pasado. En el pasado, cuando llegaba tarde borracha y un modelo la acompañaba, yo siempre me enojaba mucho, discutiendo durante días. Isan, en ese momento, dijo: Rosa, por cierto, salí tan apresurado que olvidé mi violín. ¿Puedes ir a buscarlo por mí? Y también tengo que recoger a la maquilladora y a mi asistente. ¿Puedes hacerlo también? Tú sabes, soy una estrella. Mi imagen es muy importante. Rosa respondió: Está bien. Cuando Isan dijo esto, me miró con una mirada significativa. Lo entendí. Ese hombre estaba tratando de provocarme a propósito. Maquilladora, asistente, violín. Si ellos suben al coche, claramente no hay espacio suficiente. Entonces, Rosa paró el coche a un lado de la carretera. Me envió la dirección y luego me mandó un sobre de 2000 yuanes, diciendo: Roberto, ¿por qué no tomas un taxi? Te envié la dirección. Entendí. Este dinero no era un regalo de cumpleaños, sino solo para el taxi. Normalmente, sus sobres de cumpleaños eran de 520 o 1314, con un significado bastante bonito. No dije nada.
Simplemente salí del coche en silencio. Al bajar, vi que en los ojos de Ethan había un dejo de frialdad, acompañado de una sonrisa de victoria. De pie al borde de la carretera, observé cómo el coche de Rosa se alejaba poco a poco, hasta desaparecer de mi vista. Abrí la aplicación de taxi. Pero este lugar estaba bastante apartado. Casi no había coches pasando. Caminé según el mapa, esperando que al menos algún coche que pasara se detuviera. Pero incluso cuando los coches pasaban, ninguno se detenía. Cuando finalmente llegué al hotel, la fiesta ya había comenzado. Capítulo 5. Rosa y Ethan, los anfitriones de la fiesta, ya estaban en el escenario siendo aclamados mientras daban su discurso. Me colé en la sala de exposiciones y encontré un rincón discreto donde pude comer algo en silencio. Tras 2 horas caminando, mis pies ya estaban llenos de ampollas. Finalmente, llegó el momento del baile. Ethan, como protagonista de la fiesta, invitó a Rosa a bailar el primer baile. Aprovechando ese momento, me fui al baño. Mirando mi reflejo en el espejo del baño, vi lo desastroso que lucía. Me lavé la cara, pero, en lugar de estar solo, alguien me cubrió con un saco y un grupo de personas me golpeó por detrás. Con esa cara, ¿de verdad piensas que puedes competir con Ethan por una chica? Claro, esto es lo que pasa cuando te metes con Ethan, el gran actor. Después de un rato, cuando ya estaban cansados, me dejaron en paz. Mi cuerpo estaba dolorido, y antes de poder siquiera salir del saco, escuché el sonido de la puerta del baño cerrándose con un clic. Claramente alguien había cerrado la puerta desde afuera. Todo ese ruido en el baño no atrajo la atención de nadie. Era evidente que el personal del hotel había sido sobornado. Luché por sacarme el saco. Mi cuerpo entero me dolía y apenas podía ponerme de pie. Finalmente, cuando logré caminar hasta la puerta, me di cuenta de que no podía abrirla. Las luces se apagaron en ese momento. Sufro de claustrofobia. De niño, me encerraron en el sótano y me desmayé hasta que mis hermanas me encontraron. Sentí que me mareaba. Temblando, saqué mi teléfono del bolsillo. Llamé a Rosa, y después de unos tonos, la llamada fue contestada. Del otro lado, alguien dijo: Roberto, tu hermana ha bebido demasiado y ya se ha quedado dormida. Pero pude escuchar claramente la voz de Rosa preguntando: ¿quién es? Ethan rápidamente colgó la llamada. Sabía que Rosa estaba cerca de Ethan. Volví a intentar llamar, pero la llamada ya estaba desconectada. Pasé la noche solo en el baño. Y durante la segunda mitad de la noche, perdí el conocimiento debido al miedo. Cuando el personal del hotel me encontró al día siguiente, ya tenía fiebre alta. Me llevaron rápidamente al hospital. Afortunadamente, el tratamiento fue rápido y, cuando finalmente desperté, habían pasado 5 días. Tomé mi teléfono para ver si Rosa me había contactado. No pude creer que en mi WeChat solo había un mensaje simple que decía: de viaje de negocios. La fecha era de hace 5 días. Sin querer, deslicé mi dedo por la pantalla y encontré las publicaciones de Ethan. Fotos de comida, viajes y puntos turísticos. Claramente, ellos habían salido de luna de miel por adelantado. Después de salir del hospital, fui directamente al hotel. Verifiqué las cámaras de seguridad del día en cuestión, pero me dijeron que las cámaras no funcionaban y no podían revisar. Sin cámaras, no había prueba de que los golpes vinieran de los fans de Ethan. Qué casualidad que las cámaras se descompusieran. Y no tenía los medios para investigar más a fondo. Todo lo que podía hacer era regresar a casa y empacar mis cosas. No esperaba encontrarme con esa escena cuando abrí la puerta. Rosa y Ethan, abrazados y besándose en la sala de estar. Capítulo 6. No sabía si debía salir de la habitación o si debía quedarme y decir algo como: sigan, no se molesten. Rosa, al verme entrar, dijo: Roberto, ya volviste. Estos días, Ethan se quedará con nosotros. Mientras hablaba, los dos seguían abrazados, sin querer separarse ni un momento. Está bien. Roberto no tenía ningún problema con que Ethan se quedara en la casa. Después de todo, tarde o temprano él sería el dueño de este lugar. Ethan comentó: Rosa, eres increíble. Cuando pongan la calefacción en mi casa, me iré. Rosa respondió: ¿irte? Lo mío es tuyo. No hay distinción entre nosotros. Rosa soltó una ligera risa. Luego dejó a Ethan y fue al refrigerador a sacar una bebida para él. Después, pareció darse cuenta de que a Ethan no le gustaban las bebidas frías. Rosa dijo: te has cansado mucho recogiendo tus cosas. Mejor te caliento un poco de leche. Está bien. Ambos se miraron con complicidad, sin necesidad de decir nada más. Yo, sintiéndome incómodo como el tercer en discordia, decidí retirarme y regresar a mi habitación para recoger mis cosas.
justo cuando llegaba a la puerta de mi habitación en el segundo piso. De repente, mis ojos se abrieron de par en par, viendo el desastre en el suelo. Había equipo fotográfico tirado por todas partes, rollos de película esparcidos en el suelo, una botella de agua había dejado marcas en el suelo, y algunos de los rollos de película estaban empapados. Mucho de mi equipo parecía haber sido destruido a propósito, apilado de manera caótica. Ethan, al verme en el umbral de la puerta, dijo: Roberto, lo siento mucho, vi que no habías vuelto. Cuando estaba recogiendo tus cosas, accidentalmente dejé caer algunos de tus equipos. Lo que tienes, no tengo idea de cuánto vale. ¿Por qué no me dices cuánto y te lo compenso? Rosa, al oír el ruido desde arriba, subió a ver lo que sucedía. Echó un vistazo a mi equipo fotográfico esparcido por el suelo y, de manera indiferente, comentó: ¿Qué son? ¿Unas cámaras? Ethan, no fue tu culpa. Esos equipos no valen tanto. Puedes comprar otros si quieres. Mis manos se apretaron con fuerza. Estos equipos representaban años de trabajo y esfuerzo, todas las fotos que había tomado, muchos recuerdos. Y ahora todo estaba destruido. Incluso había algunos equipos que debía entregar esa noche a una revista. Rosa sabía perfectamente que esos objetos eran valiosos. Normalmente ni siquiera dejaba que se limpiara mi habitación. Pero hoy, había permitido que Ethan entrara. Si fuera un desastre afuera, ¿qué habría dentro de mi habitación? Me apresuré a entrar. Al abrir la puerta, encontré mi computadora portátil tirada en el suelo, completamente empapada por el agua. Claramente, alguien había intentado provocar una inundación en la habitación. La información que había en mi computadora ya no existía. Dentro, había algunos archivos de fotos que planeaba presentar. Ethan comentó: Roberto, la verdad es que cuando entré, me asusté un poco. ¿Dejaste el agua abierta? Cuando entré, me apuré a cerrar el grifo, pero accidentalmente volqué la computadora. Al escuchar a Ethan mencionar el accidente, Rosa mostró una ligera preocupación en sus ojos. ¿Te caíste? ¿Estás bien? Déjame ver. Ethan respondió: Estoy bien, solo me lastimé un poco la rodilla. No pasa nada. Rosa se giró hacia mí con expresión furiosa. Roberto, ¿cómo es que dejas el grifo abierto? No sabía qué decir. Abrí la boca, pero al instante me di cuenta de lo absurdo de la acusación. ¿Pensaba ella que el agua solo se filtraba en la habitación? Si hubiera dejado el grifo abierto, ya el agua habría inundado todo el piso. Además, para llegar al escritorio de la computadora, no necesitaba pasar por el baño. En ese momento, Rosa parecía más interesada en defender a Ethan que en escuchar mi versión. Rosa dijo: Voy a llevarte al hospital. Cuando se dirigió a Ethan, su voz era suave y cariñosa, pero al mirarme a mí, sus ojos se llenaron de ira y su tono se volvió frío. Roberto, más vale que pongas tu habitación en orden antes de que regrese. No quiero encontrarla igual de desordenada cuando Ethan se quede aquí. Capítulo 7. Rosa se llevó a Ethan al hospital, y poco después de que se fueran, comencé a recoger los rollos de película. Afortunadamente, pude salvar algunos, los equipos y la computadora que se habían destruido. Llamé a profesionales para que los manejara. Sin embargo, me dijeron que casi todo había quedado inservible. Muchos de los componentes eran imposibles de encontrar en el mercado. Lo que no se había dañado, lo empaqué con mucho cuidado. Llamé a una empresa de mensajería y, por si acaso, pagué 10 veces más por el seguro para enviarlo a mi casa. Pero, justo cuando el camión de la mensajería aún no había salido de la zona, alguien lo detuvo y le prendió fuego a todo lo que llevaba dentro. Cuando el mensajero me llamó sollozando, me dijo que le habían detenido y que todo lo que enviaba había sido quemado. Yo estaba paralizado, sin poder moverme del sitio, completamente atónito. ¿Cómo había llegado a esto? Sabía que todo esto había sido obra de Ethan, que estaba intentando arruinarme. No había hecho nada para merecer este trato, y me preguntaba por qué lo hacía. La última vez en el hotel, ahora con el paquete. ¿Qué sería lo siguiente? Justo en ese momento, vi a Rosa y a Ethan bajando del coche. Perdí el control y me acerqué rápidamente, agarrando a Ethan por el brazo con fuerza. Lo miré furioso y le grité: Ethan, ¿qué significa esto? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Rosa gritó: Roberto, ¿qué estás haciendo? Suéltalo. Rosa frunció el ceño con molestia y me agarró de la muñeca, obligándome a soltarlo. Su voz sonaba fría, pero yo no podía apartar la vista de Ethan. Le dije: ¿Qué estoy haciendo? Pregúntale a él qué hizo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, y sentía que la furia estaba a punto de desbordarse. Ethan respondió: Rosa, creo que fue por mi culpa. Accidentalmente rompí su equipo fotográfico. Está molesto. Lo siento, hermano.
Voy a pagarte por lo que rompí. Dime cuánto es. Y le pido a mi agente que te envíe el dinero. Ethan miró a Rosa con cara de desamparo, pero cuando me miró, vi una sonrisa arrogante y burlona en sus ojos. Rosa intervino. ¿No hemos dejado este asunto atrás? Roberto, ¿por qué sigues insistiendo con esto? Te ordeno que me sueltes ahora mismo. Rosa apretó aún más mi muñeca, y aunque me dolía, al final la solté. Me dejé caer, derrotado, al suelo, sintiéndome como si hubiera perdido toda mi alma. Rosa dijo, ya te dije que voy a comprar otro equipo fotográfico. No hay necesidad de que te obsesiones con esto. Además, al final, ¿quién dejó el grifo abierto? No respondí. Sabía que esos equipos me los había regalado ella, y los había cuidado con esmero. Muchos de ellos eran ediciones limitadas, casi imposibles de encontrar. Pero para Ethan, todo eso no tenía importancia. Y si para él eso no tenía valor, ¿qué significaba yo para ella? Me había olvidado de que siempre había sido el reemplazo de Ethan. Nunca debía haberlo olvidado. Rosa no me amaba, solo me quería porque me parecía a él. Mi corazón se rompió por completo. Esa noche, me acosté en el sofá, intentando dormir, pero solo pude escuchar los ruidos de ellos dos en la habitación de arriba. Pasé la noche en agonía, escuchando su diversión. Capítulo 8. A la mañana siguiente, me lavé rápidamente y cambié de ropa, dispuesto a salir. En ese momento, Rosa bajó por las escaleras, vestida con un sexy camisón de encaje negro. Cuando dormíamos juntos antes, ella siempre usaba algo así. Noté las marcas de chupetones en su cuello blanco, y rápidamente aparté la mirada, tomando mi abrigo para irme. No quería que Ethan me viera mirándola de esa manera. No sabía qué tipo de problemas podría traer. Rosa preguntó, Roberto, ¿has hecho el desayuno? Y mientras se estiraba, caminó hacia el sofá, aún medio dormida. Era su costumbre de la mañana, dormir un poco más en el sofá y luego pedirme que le diera un masaje en los hombros, para relajarse. Después, quería que le llevara el desayuno a la mesa, y solía decirme, mi rey, por favor, sirve el desayuno. Respondí, no lo he hecho. Tengo que salir a hacer algo. Ella me miró. ¿A dónde vas? Rosa se recostó en el sofá como una gata perezosa, su camisón apenas cubriendo su muslo, exhibiendo su cuerpo sexy y provocador. ¿Acaso lo que sucedió la noche pasada no había sido suficiente para ella? ¿Ahora venía a intentar seducirme? Tragué saliva con dificultad y, finalmente, aparté la mirada. Voy a ir al estudio, no me tardo. Rosa dijo, ¿cuánto te paga tu estudio? Siempre estás de viaje. Ven, hazme un masaje y luego te llevo yo. Se acomodó en el sofá con una sonrisa satisfecha, esperando a que me acercara. Respondí, no hace falta, puedo ir yo mismo en coche. Y casi huí de la situación, caminando rápidamente hacia la salida. Cuando llegué al aparcamiento subterráneo, sonó el teléfono de Rosa. Ella me preguntó, Roberto, ¿dónde guardamos el aceite en casa? Está en el armario debajo de la estufa. Luego, preguntó, ¿cuál es la sal y cuál el azúcar? En los frascos de especias. La sal está a la izquierda, el azúcar a la derecha. Respondí con los dientes apretados, apenas conteniendo mi ira. No pude creer que Rosa ahora estuviera cocinando el desayuno para Ethan. La diferencia entre el amor y el desamor era tan evidente. Cerré los ojos, deseando que todo esto terminara. Solo quedaban unos pocos días antes de que me fuera, pero justo cuando iba a arrancar el coche, me di cuenta de que el indicador de gasolina estaba vacío. Bajé a ver qué sucedía, y descubrí que los 4 neumáticos estaban pinchados. No pude aguantar más. Estaba al borde del colapso. Estos malditos fans obsesionados con su ídolo harían cualquier cosa para destruir mi vida. Golpeé el coche con furia, y mis dedos dejaron marcas en la carrocería. Salí del aparcamiento y me dirigí a la parada de taxis para ir a la empresa y renunciar. Pero, justo en ese momento, un coche se estrelló contra mí. No tuve tiempo de esquivarlo y fui lanzado contra un jardín. El conductor, sin detenerse, escapó rápidamente, con dificultad. Saqué mi teléfono para llamar a Rosa, pero no pude comunicarme. Mirando mi mano ensangrentada, me di cuenta de que había sido cortada por las ramas del jardín. Antes de desmayarme, escuché el sonido de las ambulancias acercándose. Cuando desperté, estaba en el hospital, y un trabajador de limpieza me había llevado allí. La enfermera intentó contactar a Rosa para que firmara los papeles, pero no contestaba. Mientras tanto, en la televisión, transmitían una noticia sobre el CEO de Lu Group, quien estaba haciendo una visita con Ethan, el famoso actor. Los comentarios en línea les deseaban toda la felicidad en su relación. Capítulo 9. Miré a la pareja feliz en la televisión.
aguantando el dolor en mi mano, y dije con voz tranquila: yo mismo firmaré. Después de firmar, caí nuevamente en un desmayo. Cuando desperté, la habitación estaba completamente oscura, vacía. Me moví lentamente para encender la luz. No me gustaba la oscuridad, aunque las luces de la calle ofrecían algo de iluminación. El silencio era aterrador. Mis dedos estaban envueltos en una gruesa capa de vendajes. Todo mi cuerpo estaba lleno de heridas, pero por suerte, mis pies estaban bien. Pasé 3 días en el hospital, con las cicatrices en mis manos, que se veían especialmente grotescas y escalofriantes. En ese momento, recibí un mensaje del estudio. Miré el teléfono. Mi jefe había dicho que las fotos de la última sesión eran excelentes y que debería seguir así en el futuro. Pensé un momento y decidí hablar con él sobre mi renuncia. Llamé y le dije: lo siento, jefe, quiero presentar mi renuncia. Tenía la intención de decírtelo en persona y hacer el traspaso de trabajo, pero estoy hospitalizado por un accidente, así que solo puedo decirlo por teléfono. Mi jefe preguntó: ¿un accidente? ¿Qué pasó? No respondí. Después de todo, en Ciudad C no tenía amigos, y aunque sabía quién estaba detrás de esto, no tenía pruebas. Mi jefe insistió: no te preocupes, Roberto, tengo algo de influencia por aquí. Dime quién lo hizo, y lo investigaré por ti. Está bien. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. No esperaba que en mi momento más solitario y desesperado, mi jefe fuera la única persona dispuesta a ayudarme. Me dijo: voy a ir a verte esta tarde para hablar de los detalles. Esa tarde, llegó con frutas, y al verme en la cama, sus ojos reflejaban una gran preocupación. Me sentí culpable y le dije: gracias, jefe, por venir a verme. Él sonrió amablemente y dijo: no es nada. Pero, ¿en serio vas a renunciar? Respondí: sí, temo que si sigo así, podría afectar al estudio. Mi jefe, indignado, dijo: ¿cómo que afectar al estudio? Esos tipos no son tan atrevidos. En ese momento, su teléfono sonó. Jefe, no vas a creerlo, pero alguien ha pintado el estudio. Debes venir a verlo. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Lo investigamos, y parece que fue un grupo de niños, menores de edad. ¿Menores de edad? Me sentí avergonzado y dije: lo siento, jefe, todo esto es culpa mía. Él respondió: esto no es tu culpa. Creo que alguien planeó esto específicamente para atacarte. Asentí con la cabeza y dije: sí. Mi jefe preguntó: ¿sabes quién fue? Sus ojos brillaron con interés. Dije: son los fans acosadores de Ethan, y lo peor es que son menores de edad, por lo que aunque maten o incendien algo, no recibirán castigo. Él se sorprendió. ¿Ethan? ¿El novio de tu hermana? Sí. Entonces, ¿estas heridas también fueron obra de estos acosadores? Sí. Un sabor amargo se apoderó de mi corazón. Él comentó: no imaginé que Ethan fuera tan astuto, que usara a sus fans para atacarte. Lo siento mucho. Jefe, ¿lo sientes? No digas eso. Tranquilo, voy a investigar esto a fondo. Si no conseguimos que esos niños paguen, me aseguraré de que sus padres paguen las consecuencias. Le dije: jefe, el dinero por los daños en el estudio lo pagaré yo. Además, pronto regresaré a casa. ¿Podrías mantener en secreto mi renuncia? Él asintió. ¿No quieres que tu hermana lo sepa? Sí, asintió y dijo: está bien. Cuando mi jefe se fue, no me pidió que pagara nada. Incluso, como sabía que me iba a casar, me dio un bono extra como regalo de bodas. Me dijo: cuando te cases, no olvides enviarme una invitación. Los chicos y yo iremos a apoyarte. Claro. Y se fue sonriendo. Pasé unos días en el hospital, completamente solo, sin noticias de Rosa. Mi corazón se hundió aún más. Capítulo 10. Finalmente, llegó el día de quitarme los puntos y me dieron el alta. Mi jefe me llamó y me dijo que había encontrado pruebas, pero, cuando estaban listos para demandar a esos acosadores, Lu Group temía que el escándalo afectara la imagen de Ethan y pagaron una gran cantidad de dinero para sofocar el asunto. Nadie se atrevió a reportarlo. Ya sabía cuál sería la respuesta. Al regresar a casa, mi cuerpo, ya debilitado, se sentía aún más vacío. La casa estaba desordenada, y parecía que Rosa no había estado allí en mucho tiempo. Fui al trastero a buscar mi maleta, pero me encontré con que todo en ella había sido tirado al suelo de forma desordenada. Las fotos de mí mismo estaban cortadas con un objeto afilado. Incluso mi diario, lleno de pensamientos y sentimientos hacia Rosa, había sido destrozado. En ese momento, mi teléfono recibió una notificación. Alguien había subido a internet un extracto de mi diario, donde hablaba de mi amor por Rosa. Esto desató una ola de críticas en línea, llamándome inmoral.
incluso sugiriendo que estaba enamorado de mi propia hermana. Me sentí completamente confundido. La voz de Rosa resonó en mi teléfono, furiosa. Roberto, te lo dije 1000 veces. Nuestra relación no puede salir a la luz. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes lo que has hecho? Esto no solo va a arruinarme, también te va a arruinar a ti, y va a destruir la imagen de Lu Group. No respondí. Sabía que lo que había escrito en el diario era cierto, pero ahora no podía defenderme. Rosa, a su vez, emitió una declaración desde Lu Group, negando cualquier sentimiento personal hacia mí y afirmando que nuestra relación era solo de hermano y hermana. Perfecto, pensé. Si no hay sentimientos, entonces, para mí, esta relación ya ha terminado. Recogí las fotos del suelo y las arrojé una por una al fuego. Después de ordenar el trastero, tomé las pocas pertenencias que quedaban y me preparé para irme. Justo en ese momento, Rosa irrumpió en la habitación. Entró rápidamente y me abofeteó. Roberto, mira lo que has hecho. Hoy, debido a tu diario, las acciones de Lu Group han caído en picado. Respondí. Esto no fue obra mía. ¿Por qué no investigas quién lo hizo? Me di la vuelta y la miré fijamente. Isan le dio un golpecito en el hombro y, sonriendo, dijo. Rosa, creo que esto tiene truco. Tal vez alguien está manipulando a esos chicos o usando su fanatismo en su contra. Rosa respondió. Está bien, si descubro que fuiste tú, no te voy a perdonar. Se fue sin notar lo pálido que estaba. Isan me miró con una sonrisa de satisfacción, seguro de que todo esto lo había hecho un fanático y no él. Y como estos fans eran menores, no podía hacer nada para acusarlos. Parece que Isan quería ver cómo Rosa comenzaba a alejarse de mí, para regresar a su lado. Me quedé firme, esperando hasta que se fueron. Luego, saqué mi teléfono y reservé un taxi hacia el aeropuerto. Mientras subía al taxi, eché un último vistazo a la casa en la que había vivido durante 6 años. Había recuerdos con Rosa, algunos felices, otros románticos, otros simplemente tontos, pero ahora ya no importaba, ella ya no era mía. El taxi se alejó. Capítulo 11. Aeropuerto de Ciudad C. Cuando el avión aterrizó, solo retiré la mirada lentamente, apenas reconociendo el lugar. Regresé. Después de 6 años fuera, durante todo ese tiempo, apenas había vuelto. Mis padres y mis hermanas siempre me enviaban videollamadas durante las fiestas, preguntando por qué no volvía. Les decía que estaba muy ocupado con el trabajo. Una vez, cuando mis hermanas discutieron bastante, decidieron venir a pasar el año nuevo conmigo. Tuve que regresar temporalmente al departamento que ellas me habían comprado, apenas arreglarlo un poco para no preocuparlas. Mi relación con Rosa era un secreto que no podía revelar. Durante estos años, había guardado este secreto y esta relación desconocida, con momentos dolorosos y dulces, pero ahora, ya no lo quería más. Tomé mi maleta y caminé hacia la salida del aeropuerto, siguiendo a la multitud, mirando los edificios familiares. Me di cuenta de que el aeropuerto seguía igual. Después de tantos años, todavía era el mismo que cuando me fui, hace 6 años. Pero 6 años es mucho tiempo, y muchas cosas cambian. Yo ya no era el joven ingenuo de antes, ahora era un hombre maduro. El teléfono de mi hermana mayor sonó. Roberto, ¿de verdad has regresado? ¿No me estás engañando? Su voz sonaba llena de dudas, como si pensara que la estaba engañando. Es cierto, en el pasado había prometido muchas veces que regresaría a casa para el año nuevo, pero siempre terminaba quedándome en Ciudad A, porque no podía dejar a Rosa pasar las fiestas sola. Le respondí. Sí, he vuelto, y esta vez no me voy a ir. Mi hermana mayor, con tono bromista, dijo. ¿No te vas? Entonces, regresa y cásate. Ya estamos esperando que continúes la línea familiar, que traigas hijos. Sonreí y le respondí. Deja de burlarte, hermana. Por cierto, ¿cuándo me vas a traer un cuñado? Ella se rió y dijo. Olvídate del cuñado, no puedo ir a recogerte, pero mandé a tu prometida. Si calculo bien, ya debe estar llegando. Asentí. Está bien. Tenía algo de curiosidad por ver cómo sería mi prometida, aunque nunca nos habíamos conocido en persona, por lo que me decía mi hermana. Ella estaba muy satisfecha con la elección. Si a ellos les gustaba, yo no tenía objeciones. Después de todo, mi familia no me iba a hacer una mala jugada. Sin embargo, esperé largo rato en la puerta del aeropuerto, y cuando ya comenzaba a impacientarme, saqué el teléfono para preguntar dónde estaba. Fue entonces cuando escuché el rugido de una moto acercándose. Vi cómo la motocicleta se dirigía directamente hacia mí. A medida que se acercaba, pude distinguir a la persona que la conducía, una mujer con una presencia decidida y elegante. De inmediato sentí una pequeña admiración.
Pero, ¿qué hacía conduciendo directamente hacia mí? Retrocedí un paso, casi tropezando con los escalones. Logré mantener el equilibrio justo a tiempo. La moto frenó bruscamente y se detuvo justo frente a mí. Me quedé mirando atónito a la joven sobre la moto. Llevaba una chaqueta de cuero, con botas largas que cubrían sus piernas, y unos pantalones de cuero ajustados que resaltaban su figura esbelta, con dedos delicados. Se quitó el casco con una gracia que nunca había visto en una mujer conduciendo una moto. Era la primera vez que veía a una mujer con tanto estilo y actitud manejando una moto. De niño, también había soñado con andar en moto, pero a medida que crecí, me di cuenta de que mi temperamento no era el adecuado para ese tipo de actividad. Siempre fui sobreprotegido por mi familia, que evitaba cualquier cosa peligrosa, por lo que nunca tuve la oportunidad de seguir ese sueño. Capítulo 12. Debajo de su largo cabello negro, se encontraba una cara delicada y hermosa. Me quedé mirando a la joven frente a mí, completamente desconcertado. Parecía tan joven. ¿Cómo podía estar manejando una moto tan grande? ¿Era adulta ya? Ella dijo, Roberto. Sus ojos, tan hermosos, me miraron, y en su mirada había un leve destello de una sonrisa. Yo pregunté, ¿tú eres? Me quedé un momento en silencio, algo confundido. ¿Será ella mi prometida? Ella sonrió y dijo, hola, me llamo Valentina, tu prometida. Después de decir eso, Valentina sonrió dulcemente. En ese momento, me quedé cautivado por su sonrisa. Hola, extendí la mano, temblando ligeramente, pero al ver las vendas en mi mano, rápidamente la retiré. Lo siento, tengo una herida en la mano. Ella preguntó, ¿es grave? Con rapidez, tomó mi muñeca, como si quisiera examinar mi herida. Está bien, respondí. No puede ser, está bien, con todo esto tan vendado. Vamos, te llevo al hospital para que te revisen. Un destello de frialdad pasó por sus ojos, pero pronto desapareció. Realmente no es necesario. Ya me lo atendieron antes. Le dije, no me voy a quedar tranquila hasta que te revisen. Tu mano será importante para tus dibujos y para sostener la cámara. No puede quedar así, aunque pueda mantenerte. No puedes quedarte todo el día en casa. Respondí con firmeza. No te preocupes, no voy a depender de ti. La primera parte de su frase parecía una preocupación genuina, pero la segunda era casi un reproche. Yo, Roberto, también tenía orgullo y respondí con algo de molestia. Lo que me sorprendió fue lo bien que ella sabía sobre mis gustos y mi trabajo. Era evidente que realmente le importaba mi mano, aunque su manera de expresarse fuera algo mordaz. Valentina sonrió de manera traviesa y dijo, está bien, ya me disculpé. No, ahora sube, que llegué tarde por el tráfico. Le pregunté, ¿tú eres mayor de edad? Me quedé allí, observándola con algo de duda. A esa edad, ¿realmente podría conducir una moto? Ella sonrió y dijo, solo soy un año menor que tú. ¿Crees que no soy adulta? Oh, si prefieres, el día que vayamos a casarnos te muestro mi identificación. Valentina me miraba con una sonrisa juguetona. En ese momento, me sentí tan avergonzado que hubiera querido cavar un agujero y esconderme en él. No es necesario, te creo. Respondí rápidamente. ¿De verdad tenía un año menos que yo? De alguna forma, me parecía que tenía una personalidad juguetona, hasta algo encantadora. Mi ánimo en ese momento era mucho mejor que cuando estaba con Rosa. Ella dijo, entonces, ponte el casco, vamos, te llevo al hospital. Con una sonrisa, Valentina sacó un casco negro y lo colocó sobre mi cabeza. Me quedé mirando a la chica, completamente desconcertado, mientras ella me ajustaba el casco con seriedad. ¿Ella realmente iba a ser mi esposa? Si era así, tal vez no estaría tan mal. Ella me dijo, bien, siéntate bien, estamos listos para salir. Sí, subí a la moto. Cuando era niño, también había soñado con conducir una moto. En aquellos tiempos, los coches no eran tan comunes, y veía a las personas que conducían motos como muy geniales, muy cool. Mi casa estaba llena de modelos a escala de motos, pero mis padres, preocupados por mi seguridad, siempre me impidieron seguir ese sueño. A medida que crecí, mis intereses cambiaron, y ahora, de alguna manera, aún admiraba a aquellos que montaban motos. Cuando la moto arrancó, me aferré a la cintura de Valentina. Capítulo 13. Con una mano herida, solo pude abrazar a Valentina con la otra, aferrándome a su cintura delicada mientras mi cuerpo se pegaba a su espalda. Al sentirlo, me di cuenta de que la joven frente a mí tenía una figura bastante pequeña. Ya había notado antes que era un poco más baja que yo, tal vez por un cabeza. Con el rabillo del ojo, vi que la comisura de los labios de Valentina se curvaba ligeramente,
La velocidad de la moto era increíblemente rápida. Pronto, la moto se detuvo con firmeza frente a la entrada de un hospital. Al bajar, sentí las piernas algo entumecidas, como si estuviera flotando. Probablemente era el mareo por el viaje. Afortunadamente, Valentina me sostuvo antes de que pudiera caer al suelo en la puerta del hospital. Me sentí algo avergonzado y rápidamente le agradecí. Gracias, ella dijo. Vamos, entremos. Voy a pedir que te revisen. Con una sonrisa, Valentina sacó la llave de la moto y tomó mi mano izquierda, que no estaba herida, llevándome dentro. La enfermera jefe, al vernos, exclamó. Valentina, qué bueno verte, tu madre está en cirugía. Al verla, la enfermera no pudo evitar bromear. La hija del director Su, que a esta edad aún no tiene pareja, se ha convertido en el tema de conversación de las demás enfermeras del hospital. Valentina, por dentro, pensó para sí misma, ¿cómo se me pudo olvidar que hoy es el turno de la enfermera Lee? Si hubiera sabido que ella estaría de servicio, habría llevado a Roberto a otro hospital. No soportaba más las bromas de las enfermeras. Cuando eras buena estudiante en la infancia, atraías celos. Cuando crecías y te volvías hermosa, atraías comentarios. Y ahora, al llegar a la edad de casarse y no encontrar pareja, las críticas solo aumentaban. ¿Hasta cuándo tendría que soportar esto? Aunque no podría complacer a todos, hoy llevaba a alguien para demostrar que no estaba soltera porque no pudiera encontrar a nadie, sino porque no había encontrado a la persona indicada. No quería que las enfermeras siguieran hablando a sus espaldas. Con una sonrisa, dijo: Doctora Lee, permítame presentarle a mi prometido, Roberto. Valentina no ocultó nada. El aspecto de su prometido era tan atractivo que muchas jóvenes se sentirían atraídas. Incluso se rumoreaba que Neseri tenía una novia con la que había estado saliendo durante años. Sin embargo, nunca habían hecho pública su relación, y nadie sabía quién era esa chica. Pero, claro, un hombre como él, ella no lo iba a dejar para nadie más. La enfermera Lee, con cara de sorpresa, preguntó: ¿Prometido? Valentina, ¿cuándo conseguiste un novio? Recuerdo que tu madre me dijo el mes pasado que no querías enamorarte. La enfermera Lee, con el rostro completamente rojo de ira, se sintió desconcertada. Durante mucho tiempo, Valentina había evitado hablar de sus relaciones. Las enfermeras se burlaban diciendo que las hijas de otras familias ya estaban casadas o esperando un segundo bebé, pero nunca se había mencionado que Valentina tuviera un novio. Ahora, con un prometido tan guapo, las enfermeras no podían creerlo. ¿De verdad? Era imposible. Nunca imaginaron que la hija del director Su tendría a un hombre tan atractivo. Sus ojos estaban llenos de celos. Temblando, la enfermera le dijo: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que apareciste con un prometido? Joven, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes novia? ¿Quieres que yo? La enfermera estaba claramente interesada en este joven. Se veía que tenía dinero, por la ropa que llevaba, que seguramente valía miles. Lee no podía creer que Valentina hubiera encontrado a un hombre como él. Pensaba que lo había traído solo para impresionar a las demás. Valentina, sin perder la compostura, respondió con calma: Doctora Lee, como ya te dije, este es mi prometido. Nos comprometieron desde pequeños. Y yo no quise tener novio hasta ahora porque estaba esperando su regreso. Como ves, acaba de volver del extranjero. Capítulo 14. La enfermera Lee comentó: Acaba de regresar del extranjero. Un verdadero estudiante internacional. Su mirada estaba llena de celos. Me divertí con las palabras de Valentina. Estudiante internacional. Más bien tortuga marina, eso me parecía más apropiado. Valentina dijo: Bueno, Lee señora, ¿qué pasa? ¿Quieres pelear conmigo por mi prometido? Inmediatamente me puso detrás de ella, adoptando una actitud protectora. La enfermera Lee respondió: Ay, solo era una broma, no te lo tomes tan en serio. Bueno, me tengo que ir a trabajar. Tu madre está en cirugía, mejor ve a esperar en su oficina. Valentina, aún con una sonrisa juguetona, le lanzó una última advertencia. Está bien, pero Lee señora, no me traigas más hombres raros como esos. Me dan asco. El rostro de la enfermera Lee se oscureció por completo, y con una sonrisa forzada, respondió: Claro, claro, no lo haré. Luego se alejó rápidamente. Cuando la enfermera se fue, Valentina hizo una mueca detrás de su espalda, mirando a esta chica tan traviesa. No pude evitar sonreír. Extendí la mano y tiré suavemente de su brazo, susurrando: Está bien, no te enojes, eres mi prometida, nadie te la va a robar. Valentina me miró con una ligera duda y preguntó: ¿De verdad? Sí, de verdad. Aunque esta pequeña parecía muy astuta,
No podía evitar ser tan fácil de convencer. Supongo que si no fuera por la astucia de mi hermana, nunca habría terminado siendo mi prometida. Ella sonrió suavemente. Entonces vamos. Su ceño fruncido se relajó, y su boca se curvó en una sonrisa. Luego, me tomó de la mano y me condujo hacia la oficina de su madre. Al llegar, mis ojos se fijaron en una foto familiar sobre el escritorio. Eso, el hombre serio en la foto. ¿Por qué me resulta tan familiar? Valentina me señaló. Este es mi papá. ¿Lo conoces? ¿Recuerdas? Cuando éramos niños, tú eras muy travieso y siempre llorabas. Mi papá te llevó algunas veces a comer a casa. Después ya no llorabas tanto. Eso ya es parte del pasado. Me sentí algo avergonzado. Recuerdo que de niño solía llorar mucho. Y había un maestro muy amable que me dijo una vez que tenía una hermana pequeña y bonita en casa, que podría ser mi esposa cuando creciera. Recuerdo que me gustaba mucho esa idea porque la niña era bonita, y siempre la seguía por toda la casa llamándola hermanita. Cada vez que comía algo rico, lo traía para compartir con ella. Tengo 2 hermanas mayores. Ellas siempre me consentían y me compraban dulces. Pero nunca imaginé que aquella niña con la que jugaba sería la misma Valentina de ahora, la niña que un día me prometió ser mi esposa. Valentina de repente se acercó a mí, me agarró del cuello de la camisa y me preguntó: Roberto, ¿recuerdas lo que me dijiste? Tuve que mirar a la pequeña que tenía frente a mí. ¿Qué te dije? No podía recordar si había dicho algo inapropiado o juguetón en el pasado. Ella dijo: me dijiste que si me comía tus dulces, cuando fuéramos mayores me casaría contigo y sería tu esposa. ¿En serio dije eso? Me sentía confundido, pero después de tantos años, no recordaba haber hecho tal promesa. Ella resopló. ¿Aún no quieres admitirlo? Le respondí. No es eso, es solo que realmente no lo recuerdo. Valentina tiró de mi camisa y se puso de puntillas. Nuestras caras se acercaron peligrosamente, y estuvo a punto de besarnos. Nuestros ojos se encontraron. Y todo lo que vi en sus ojos era a mí. Mi corazón empezó a latir rápido. Esta chica es demasiado atrevida. Esto estaba pasando en un hospital. Justo cuando pensé que nuestros labios se encontrarían. Valentina, ¿qué estás haciendo? Capítulo 15. En ese momento, una voz suave resonó detrás de nosotros. Valentina dijo: mamá, ¿cómo ya regresaste? Soltó mi camisa y, con algo de vergüenza, miró a su madre. Su tono era bajo, como si fuera una niña regañada. Yo reajusté un poco mi cuello y miré a su madre. Su madre sonrió amablemente. Si no regreso, ¿vas a asustar a mi yerno? Me miró con una sonrisa cálida y jovial. Respondí: hola, señora Su. Observé su rostro amable, la sonrisa tan suave y maternal que sentí una sensación de familiaridad. De repente, me invadió una nostalgia por mi madre. Su madre se acercó y suavemente arregló el cuello de mi camisa, que Valentina había arrugado al jalarla. Buen chico, qué bueno que hayas regresado. Gracias, señora Su. Extendí la mano, pero al ver mis vendas, rápidamente la retiré, sintiéndome incómodo. Su madre, al ver la venda en mi mano, se preocupó. ¿Qué te pasó en la mano? Déjame ver. Al quitar la venda, mostró una herida larga que comenzaba en mi muñeca y se deslizaba hasta el brazo. Afortunadamente, no afectaba la palma. ¿Cómo te hiciste esto? Valentina mostró una mirada preocupada. Su voz se tornó grave y, para mi sorpresa, vi que se le nublaban los ojos con lágrimas. Le dije: no te preocupes, no es nada grave. No esperaba que mi pequeña prometida fuera tan sensible. Nunca imaginé que habría alguien, aparte de mis padres y hermanas, que se preocupase tanto por mí. Su madre preguntó: ¿de verdad estás bien? Con esa herida, toqué suavemente la cabeza de Valentina con ternura, respondiendo con una voz calmada: estoy bien, ya no duele. Su madre miró a su hija y luego me sonrió. Valentina, ve a la farmacia y tráeme un poco de medicamento. Valentina respondió rápidamente. Está bien. Salió corriendo en cuanto recibió la orden. Al quedar a solas con su madre, me miró suavemente y preguntó: Roberto, ¿de verdad te lastimaste solo por un tropezón? Estaba a punto de responder afirmativamente, pero ella me interrumpió. Soy doctora, ¿crees que puedes engañar a Valentina? Eso me lo puedo creer, pero a mí no, dije. Señora Su, en realidad no quiero que Valentina se preocupe. Entonces dime, ¿cómo te hiciste esa herida? Le respondí. Tuve un accidente. Ella preguntó. ¿Un accidente? ¿Quién fue? Respondí. Señora Su, no quiero entrar en detalles. Ella insistió. Un accidente es un asunto serio. Soy doctora. Tienes que contarme qué pasó. Suspiré. Bueno,
En realidad fue un grupo de niños acosadores, unos fanáticos molestos. Ella preguntó. ¿Niños? ¿Menores de edad? Sí, asentí con un poco de vergüenza. Ella dijo. Ya entiendo, pero vas a tener que dejarme revisar tus heridas. Si no se tratan adecuadamente, podrían quedar cicatrices. Ya lo revisaron en el hospital de la ciudad. Eso no es suficiente, no me fío. Así que su madre insistió en que Valentina me acompañara para hacerme varias pruebas. Por suerte, las demás heridas estaban en proceso de curación y no afectaron órganos internos. Sin embargo, la cicatriz en mi mano era bastante fea y prominente. Finalmente, su madre me vendó nuevamente la mano con cuidado y nos permitió irnos. Capítulo 16. Rosa. Después de que las dos hermanas se fueron, su madre hizo una llamada para informarles sobre el accidente de Roberto. Las hermanas, al escuchar que su querido hermano estaba herido, se sintieron indignadas y comenzaron a investigar en la ciudad a quién fue el responsable de lo que le pasó a Roberto. En la ciudad A, Rosa finalmente terminó con los asuntos de su empresa y, arrastrando su agotado cuerpo, regresó a casa. Para su sorpresa, Roberto no estaba en la sala esperándola como siempre. Habitualmente, no importaba cuán tarde fuera, Roberto siempre la esperaba, a veces leyendo, otras viendo fotos en la cámara o editando en la computadora. A veces, incluso, se ponía a pintar. Pero esa vez, al llegar, la casa se sentía vacía, como si faltara algo. No veía a Roberto por ninguna parte. Rosa se quitó los tacones. Descalza caminó sobre el frío suelo y se dirigió al sofá. En tiempos normales, Roberto habría dicho que el suelo estaba frío y le habría dado las pantuflas, calentando sus pies con sus manos antes de ponerle las pantuflas. Pero esta vez no pasó nada de eso. Se sentó en el sofá y, frunciendo el ceño, tomó su teléfono para llamar a Roberto. Pero una voz fría y mecánica contestó. Lo siento, el número al que llaman no está disponible temporalmente. Rosa se quedó mirando la pantalla, preguntándose si Roberto estaba molesto con ella. Después de todo, en los 6 años que llevaban juntos, nunca le había llamado. Sin él, sus acciones en la empresa no habrían sido tan problemáticas. Ahora, pensó, él debía estar enojado con ella. Llamó a su asistente y le pidió, prepárame un equipo fotográfico nuevo. Recordó que días atrás, Isan había dañado el equipo de Roberto y ella le había prometido comprar uno nuevo. Con eso, pensaba que Roberto ya no estaría molesto con ella. Después de descansar un rato, Rosa subió las escaleras y, casi sin darse cuenta, llegó a la habitación de Roberto. Al abrir la puerta, se dio cuenta de que todo dentro de la habitación había sido cambiado por cosas de Isan, ropa, sombreros y hasta equipos de música. Fue entonces cuando recordó que Isan había mencionado que su casa no tenía calefacción y que se quedaría con ella. Ella lo había aceptado. Así que, sin darse cuenta, Isan se había mudado a la habitación de Roberto. Rosa de repente comprendió lo que había sucedido. La casa solo tenía 2 habitaciones, una para ella y otra para Roberto. ¿Dónde había dormido Roberto esos días? Recordó que la mañana siguiente, Roberto había salido de la casa sin cambiarse de ropa. ¿Acaso? Corrió hacia el cuarto de los trastos, pero al abrirlo, encontró que estaba vacío. No había nada, ni siquiera una cama. Capítulo 17. En ese momento, Rosa se sintió aterrada, como si algo se estuviera desvaneciendo poco a poco. Buscó con desesperación por toda la casa, pero no encontró ni un solo rastro de Roberto. Había vaciado su vida de todo lo que le pertenecía: tazas de pareja, cepillos de dientes de pareja, pantuflas de pareja, y hasta sus fotos juntos, como si Roberto hubiera desaparecido por completo de su mundo. Rosa se desplomó en el sofá, llena de arrepentimiento. No debió haberlo golpeado, porque él era tan bueno. ¿Por qué lo hizo? No hizo nada malo. Ella misma no quería hacer pública su relación con él, solo quería que estuviera a su lado, aunque fuera como un canario dorado, pero siempre junto a ella. En ese momento, sonó el teléfono de Isan. Rosa, tengo un problema con algunos de mis fans. ¿Podrías ayudarme a resolverlo? Rosa escuchó sus palabras al teléfono, y en su mirada brilló una sombra de tristeza. ¿Cuándo había cambiado su relación con Roberto? Probablemente desde el regreso de Isan. Espera, el día que Isan regresó, Roberto le había pedido que cenaran juntos antes de irse. Ese día era el cumpleaños de Roberto. ¿Cómo pudo olvidarlo? Antes, cada año, Rosa le compraba a Roberto un equipo fotográfico. Le gustaba tanto la fotografía que ella no dudaba en gastar lo que fuera para conseguirle lo mejor. Ahora entendía por qué Roberto se había enojado. Todo ese equipo lo había comprado ella. Rosa, ¿estás escuchando? Como no recibió respuesta durante un tiempo, Isan preguntó con incertidumbre, ¿qué pasa? Su voz sonaba distante,
mientras su mente revivía los momentos junto a Roberto. Ethan explicó, es solo que uno de mis fans cometió un error y ahora nos está persiguiendo, ¿sabes? El fan hizo un mal trabajo, pero el ídolo tiene que hacerse responsable. Rosa respondió, entiendo, voy a pedirle a mi asistente que lo maneje. Colgó el teléfono y luego llamó a su asistente. Ayuda a Ethan con el asunto de los fans. Esa noche, Rosa no volvió a su habitación. Se quedó toda la noche sentada en el sofá, pensando en todos los momentos que había compartido con Roberto. Recordó cómo cada noche él la esperaba en la sala. Le decía que se diera prisa en ducharse, y cuando salía, ya tenía preparado el aceite esencial para ella. No sabía de dónde había aprendido esa habilidad, pero lo hacía tan bien que parecía de un spa. Siempre se tumbaba satisfecha en el sofá, disfrutando del placer que él le daba. Desafortunadamente, todo eso ya no existía. A la mañana siguiente, Rosa fue a buscar el antiguo estudio de Roberto. El lugar estaba siendo remodelado, y Rosa, confundida, preguntó por el número del dueño. Finalmente, logró conseguirlo. Al escuchar su voz, el dueño, al saber que era la presidenta de Lu Corporation, colgó de inmediato. Rosa, obstinada, insistió, llamando una y otra vez hasta que el dueño, molesto, finalmente respondió, ¿qué pasa, Lu? Somos solo unos pequeños empresarios. No necesitas acosarnos. Rosa, con voz seria, preguntó, ¿qué quieres decir? El dueño, gruñendo, respondió, ¿no lo entiendes? Olvídalo. Di lo que tienes que decir rápido. Rosa no quería perder tiempo discutiendo con alguien tan rosado, pero necesitaba obtener información sobre Roberto, así que continuó preguntando, ¿a dónde lo mandaste últimamente? Capítulo 18. El dueño del estudio respondió, ¿a dónde fue? ¿Cómo voy a saberlo? Lo único que te puedo decir es que ya se fue, y colgó el teléfono de mala gana. Rosa, al escuchar el sonido del teléfono colgado, se quedó helada. ¿Se fue? ¿A dónde podría haberse ido? Entonces, recordó algo. Roberto había mencionado que un familiar suyo en su pueblo natal se casaba, así que tal vez había regresado para asistir a la boda. Se dijo a sí misma que no había motivo para alarmarse, pero en el fondo sentía una gran inquietud. Tal vez, después de regresar, Roberto no volvería. Con el corazón acelerado, Rosa inmediatamente marcó el número de Ellen. Cuando la llamada fue contestada, Rosa, nerviosa, preguntó, Ellen, ¿Roberto ya se fue? Sí, volvió ayer. Estos años, gracias a ti por cuidar tanto de Roberto. La voz de Ellen sonó cálida desde el teléfono. Rosa se sintió un poco incómoda y respondió rápidamente, eso es lo menos que podía hacer. Parece que Ellen aún no sabía nada sobre su relación con Roberto, aunque ella misma había pedido mantenerlo en secreto. Ahora se sentía herida por esta situación. Tras una breve pausa, Ellen finalmente sacó el tema. Rosa, ¿sabes algo sobre la pequeña novia de Roberto? Yo, no sé nada. Rosa negó rápidamente, sintiendo cómo la tensión crecía en su voz. Ah, bueno, olvídalo. Por cierto, ¿tienes tiempo en unos días para ir a la boda? Ellen no insistió más. Parecía que no le daba importancia al tema de la novia, ya que, según ella, si Roberto había regresado, eso significaba que la novia pequeña probablemente ya no era parte de su vida. Rosa, aún confundida, preguntó, ¿boda? Sí. Rosa no sabía cómo terminó la llamada, pero la mención de la boda le dejó una sensación extraña. Roberto había mencionado que iba a una boda, pero pensó, tal vez no era su boda. Ellen era alguien que se oponía al matrimonio. Así que eso significaba que probablemente la boda era de Rebeca. Rebeca, Rosa la conocía, era un año más joven que ella, pero las tres se llevaban bastante bien. Capítulo 19. Las hermanas Lo perspectiva. Justo cuando Ellen colgó el teléfono, la puerta se abrió desde afuera. Rebeca, con una expresión furiosa, entró rápidamente. Ellen, al ver la ira de su hermana menor, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Encontraste algo? Rebeca, un año menor que Ellen pero con una actitud madura, dejó un montón de documentos sobre la mesa y le dijo, échales un vistazo tú misma. Con respecto a su hermano, las dos hermanas nunca se atrevían a ser negligentes. Después de todo, él era el niño al que ambas habían consentido desde pequeños. Si Roberto había sufrido en serie, no podían dejar que el culpable se saliera con la suya. Ellen, al revisar las fotos impactantes, vio imágenes de Roberto siendo golpeado en un baño, fotos de su paquete interceptado y quemado, y una foto de él siendo atropellado. Al mirar la foto del atropello, Ellen reconoció la villa en el fondo. Rápidamente sacó su teléfono móvil y comenzó a buscar en las fotos. En efecto, entre las selfies de Rosa, apareció esa villa. Ellen,
Algo sorprendida, murmuró para sí misma. ¿Será que la pequeña amiga de Roberto es Rebecca? Al notar la reacción de su hermana, preguntó, ¿quién? Mirando el teléfono de Ellen, compararon la villa en las fotos con la que estaba en la imagen de Roberto. Ambas se quedaron en silencio por un momento, entendiendo sin necesidad de decir una palabra. Ellen, finalmente rompiendo el silencio, preguntó, ¿sabemos quién fue el que atacó a Roberto? ¿Lo descubrieron? Rebecca asintió. Sí, fueron los fanáticos de Ethan para defenderlo. Hicieron esto a Roberto. Ethan, sí, el prometido de Rosa. Ellen apretó los dientes. Vaya, Rosa, mientras coquetea con mi hermano, también sigue con Ethan. Rebecca, sintiendo pena por Roberto, comentó. ¿Te imaginas lo triste que debe estar Roberto? Ellen asintió con pesar. Al menos Roberto ya regresó. Si no hubiera sido así, Rebecca, tratando de ser optimista, añadió. No te preocupes, Valentina es una buena chica. Ella cuidará de Roberto. Ellen asintió. Sí, eso espero. Al menos ahora, Roberto parece estar saliendo de su sufrimiento. Cuando las dos hermanas regresaron a casa, ya estaban allí reunidas ambas familias. Al verlas llegar, la madre de las hermanas con una sonrisa cálida, las llamó. Ellen, Rebecca, vengan, vengan. Al notar que las caras de sus hijas estaban serias, Roberto, con tono juguetón, comentó. ¿Qué pasa, hermanas? ¿Acaso se están muriendo de hambre? Ya casi me muero de hambre yo. Capítulo, Roberto y Valentina perspectiva. A un lado, Valentina, rápidamente peló una camarón y lo metió en la boca de Roberto, diciendo, comer te callará la boca. El corazón de Roberto se desmoronó en ese instante. Normalmente él era el que pelaba los camarones para los demás, pero al ver que Valentina, en un movimiento furtivo, metió un camarón en su plato, se sorprendió. Pensó que ella simplemente disfrutaba comer camarones, y que más tarde le pelaría un poco más. Pero en lugar de eso, ella, con gran destreza, le metió el camarón en la boca. Nunca, en toda su vida, había alguien que lo tratara tan bien. Era como un niño. Ese gesto de ella lo había tocado profundamente. Los demás, al ver esta escena, sonrieron con ternura. El amor entre los dos era evidente. Cuando Ellen y Rebecca se sentaron a la mesa, la cena comenzó oficialmente. Roberto, debido a su mano vendada, no podía alimentarse solo, así que Valentina lo estuvo alimentando todo el tiempo. Lo curioso es que Roberto, sin importar lo que le ofrecieran, lo aceptaba con gusto. La madre de Sue, al ver cómo Roberto comía de todo, bromeó. Roberto come de todo. Realmente es fácil de complacer. Mirando la escena, ella estaba tranquila. No le preocupaba que Roberto pudiera maltratar a Valentina, pero sí temía que Valentina pudiera hacerlo con él. Sin embargo, viendo cómo la joven trataba a su hijo con tanto amor, no pudo evitar sentirse aliviada. Después de la cena, la conversación entre las dos familias giró en torno a los detalles del compromiso, el matrimonio y la casa. Los dos jóvenes fueron expulsados al jardín para dar un paseo. Valentina, mirando a Roberto, le preguntó. Roberto, ¿de verdad quieres casarte conmigo? Aunque ya todo parecía más que claro, Valentina aún sentía que algo no era del todo real. Si hubiera sabido lo que le iba a pasar a Roberto, debería haberme comprado un boleto de avión a Seri en ese momento. Ahora, mi futuro esposo está herido, aunque afortunadamente no es en la cara, pero aún así me duele verlo así. Roberto asintió con seriedad. Sí, lo quiero, lo digo en serio. Mirando a Valentina, Roberto la comparó con Rosa. Valentina era animada, dulce, y a veces un poco traviesa, pero sobre todo, era la típica joven con mucha energía. Rosa, en cambio, tenía una personalidad más reservada, fría a veces, y cuando se enojaba, podía ignorarte por días. Eso hacía que las cosas fueran difíciles. Quizás era porque llevaba mucho tiempo como CEO y todos la trataban como si fuera intocable. O tal vez porque ella siempre había sido un sustituto para alguien más, esperando a que Ethan volviera. Ahora, con Valentina, Roberto sentía un cariño genuino, algo que nunca había experimentado antes. ¿Y qué tal si ya lo sellamos? No puedes arrepentirte, Valentina, sonriendo, rodeó el cuello de Roberto con sus brazos y, de puntillas, le dio un beso suave en los labios. Roberto, atónito por el gesto, comenzó a perderse en sus propios sentimientos. Valentina, con una sonrisa juguetona, dijo, ya lo sellé. A partir de ahora, eres mi prometido. No podrás arrepentirte. Roberto, con una sonrisa, asintió y la abrazó, profundizando el beso. Yo también lo he sellado, y tú tampoco podrás arrepentirte.
Ambos se abrazaron en el jardín, con la sensación de que su relación era fuerte y sólida. Capítulo 20. Las hermanas Lo perspectiva. Después de despedir a la familia de Valentina, Ellen y Rebecca se dirigieron a la habitación de Roberto. Ellen, con una expresión seria, preguntó: Roberto, ¿has pensado bien esto? Ellen sabía que durante todos esos años, Rosa había estado cuidando a Roberto, y lo había hecho durante 6 años. Era posible que ya hubiera surgido una relación sentimental entre ellos. Sin embargo, fue gracias a la llamada de Ellen que Roberto regresó. Aún así, nunca habían considerado los sentimientos de Roberto en todo esto, algo que ellas, como hermanas mayores, debían haber tenido en cuenta. Roberto asintió y, con determinación, respondió: sí, lo he pensado bien. Quiero casarme con Valentina. Roberto miró a sus hermanas mayores, preguntándose si ellas ya sabían algo o habían descubierto alguna verdad incómoda. Pero, después de todo, ya había tomado su decisión y, por fin, quería dejar atrás el pasado. No deseaba seguir reflexionando sobre lo que ocurrió, sino mirar hacia el futuro con esperanza. Ellen, con una expresión indecisa, volvió a preguntar: ¿estás seguro? Parecía que Ellen quería encontrar algún signo de duda en el rostro de su hermano. Roberto sonrió ligeramente, con una chispa de felicidad en los ojos, y dijo: sí, estoy seguro. Valentina es una persona increíble. Siento que encajamos muy bien. Pensó en Valentina, sonriendo suavemente. En su mente, ya no había espacio para la fría indiferencia de Rosa, solo pensamientos de la cálida sonrisa de la joven. Ellen asintió, satisfecha. Me alegra escuchar eso. Entonces, con respecto a tu amiga Neceri, lo mejor es cortar todo vínculo con ella de forma definitiva. Roberto, con firmeza, respondió: no te preocupes, nunca más tendremos ningún contacto. Al escuchar esto, Ellen y Rebecca finalmente se sintieron aliviadas. Las dos hermanas no hicieron más preguntas sobre cómo Roberto había terminado herido, ya que no querían añadir más peso a sus pensamientos. Roberto no se sintió presionado por tener que hablar de su accidente. Estaba aliviado de que no tuviera que compartir esos detalles incómodos con ellas. El matrimonio sería dentro de una semana, por lo que Roberto estaría bastante ocupado en los días venideros. Las dos hermanas, por respeto, decidieron no hacerle más preguntas y no añadir más problemas a la carga que ya llevaba. Capítulo 21. Rosa perspectiva. A Neceri, mientras trabajaba, Rosa no podía dejar de pensar en Roberto. Sentía que su partida tenía una razón detrás, y que algo no estaba bien. En ese momento, su asistente entró con un paquete de correo. Al abrirlo y ver las fotos que contenía, Rosa sintió como su cuerpo temblaba. ¿Esto era posible? Las fotos mostraban que Roberto había estado siendo acosado, y no una sola vez. Una de las fotos mostraba a Roberto encerrado en el baño de un hotel, y Rosa recordó esa noche. Lo había dejado en la calle para que tomara un taxi al evento, pero ahora lo comprendía. Ese lugar era aislado, y apenas había taxis por la zona. ¿Había caminado hasta el hotel? Cada foto que veía la dejaba más conmocionada, sobre todo, una en la que Roberto fue atropellado frente a una villa, y ella ni siquiera se había enterado. Rosa, con el corazón acelerado, miró la fecha del accidente. En ese momento, ella estaba de visita en la empresa con Ethan. Ahora se daba cuenta de cuán aterrorizado debió haberse sentido Roberto. Si no hubiera sido por un limpiador que pasaba por allí, Roberto podría haber muerto. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién le había hecho tanto daño? Con manos temblorosas, Rosa dio la orden. Investiga quién lo hizo. Lanzó las fotos hacia su asistente, quien, al ver las imágenes, también se quedó sorprendido. Tomó las fotos y salió rápidamente. Rosa, con el teléfono temblando, trató de contactar a Roberto a través de WeChat, pero vio que él la había bloqueado. Se sintió completamente perdida. Intentó muchas formas de contactarlo, pero todas resultaron inútiles. La desesperación la invadió. Rápidamente, llamó a su asistente. ¿Aún no sabes quién fue? La voz del asistente sonaba nerviosa. Sí, ya sabemos quién fue. ¿Quién? Fueron los fanáticos acosadores de Ethan. Los Stalker Fan. Rosa, sorprendida, preguntó: ¿qué pasó? De repente, algo le vino a la mente. Recordó las cintas de película que habían sido descartadas y cómo Ethan la había hecho regresar ese día para recoger a alguien. Su asistente y maquilladora ya estaban en el lugar. Solo Ethan conocía a Roberto, y ella había ocultado cuidadosamente su relación. La fría verdad se apoderó de ella. Todo había sido un plan de Ethan. Lo había manipulado todo, desde la separación hasta el distanciamiento de Roberto, con el objetivo de que él se alejara para siempre. Rosa,
sintiéndose culpable por no haberlo notado antes. Pensó, ¿cómo pude ser tan tonta? Pensaba que podía tenerlo todo, pero no es así. En ese momento, su mejor amiga la llamó. Rosa, ¿sabías que tu novio va a casarse? Él nos invitó a la boda. ¿Vas a ir? Rosa, incrédula, respondió. ¿Qué dijiste? Su amiga, curiosa, dijo. Tu novio, Roberto. Me sorprende que, con lo bien que se llevaban, de repente se haya ido a casarse. La novia no eres tú. Rosa, completamente desconcertada, apretó el teléfono y, con voz temblorosa, respondió. No, no puede ser. Él no se casaba con alguien de su familia, ¿verdad? Su amiga, con tono sarcástico, replicó. ¿Qué familia? ¿En serio crees que su familia te invitaría a una boda? No me digas. Me parece que hasta yo, que solo cuidé a su hermano, ahora voy a asistir. Rosa, angustiada, colgó rápidamente, llamó a su asistente para que le consiguiera un billete a Ciceri. Capítulo 22. Roberto y Valentina. Perspectiva. En Ciceri, hoy era el día en que Roberto y Valentina iban a registrar su matrimonio, según lo acordado entre ambas familias. Como la mano de Roberto aún no estaba completamente recuperada, primero se registrarían y luego celebrarían la boda. Mientras tanto, la familia Su y la familia Lo estaban buscando cremas para cicatrices eficaces, con la esperanza de que pudieran cubrir las feas heridas en su brazo antes de la boda. A Roberto no le importaba mucho, pero a su pequeña novia le dolía ver las cicatrices. Roberto, tratando de tranquilizarla, le dijo: no te preocupes, estoy bien. Cada vez tenía que calmarla, pero Valentina era fácil de consolar. Un dulce bastaba para hacerla sonreír. Valentina había llegado temprano a la casa de los Lo, tanto para registrar su matrimonio como para la boda. Ella estaba impaciente. Anoche había descubierto que la mujer con la que Roberto había estado durante 6 años, también había llegado a Ciceri, y que ella y Roberto aún no se habían casado. Roberto, sorprendidos por la hora, le preguntó: ¿tan temprano? ¿El registro civil aún no está abierto? Roberto sonrió, mirando a su pequeña novia, que ya estaba allí con su chaqueta de cuero y pantalones ajustados, de figura esbelta y atractiva, sosteniendo un casco mientras estaba de pie en el jardín. A su lado, estaba su majestuosa motocicleta. Si su mano estuviera completamente curada, definitivamente querría probar la sensación de montar esa moto. Abrió rápidamente la puerta y la invitó a entrar. Le preguntó: ¿no tienes frío con esa ropa? Roberto tomó la mano de Valentina y notó que sus dedos estaban fríos. Con una expresión de ternura en su rostro, transmitió su calor a su mano poco a poco. Valentina, al sentir ese calor, respondió: está bien, tan temprano. Valentina, la madre de Lo, bajó de las escaleras y, al ver a su hijo tan absorto en su pequeña novia, se sintió complacida, aunque esa chica era muy impaciente. No, su hijo era guapo y gentil, pero fuera de eso, no tenía muchos otros méritos. Y sin embargo, esta chica tan bonita se había fijado en él. Si ella hubiera sido joven, nunca habría considerado a un hijo tan mimado como su esposo. Ella había consentido tanto a su hijo que, en sus primeros años, estaba tan a gusto en su casa que no le interesaba regresar ni siquiera después de haber estado fuera por 6 años. Nunca entendió que había hechizado a Roberto. ¿Qué clase de mujer había hecho que su hijo quedara completamente cautivado? Al menos ahora, parecía que había vuelto a la familia, y su nuera parecía una buena chica, suave y obediente. Valentina, al ver que Roberto seguía pensativo, dijo: señora, hoy quiero ir con Roberto a probarme el vestido de novia. Tal vez regresemos tarde. No le molestará, ¿verdad? Claro que no, respondió la madre de Lo, riendo. Ya están casados en todo menos en el registro, y mientras más pronto tengan un bebé, mejor. Valentina estaba siendo muy clara con su intención: registrar el matrimonio, probarse el vestido, y si regresaban tarde, eso solo podría significar una noche de bodas. La madre de Lo entendió perfectamente lo que Valentina quería decir. Registrar el matrimonio significaba convertirse en esposos. Y después de eso, ¿quién podía asegurar que no pasaría algo más? Mamá, Roberto, con la cara roja de vergüenza, la interrumpió, preguntándose si su madre también tenía que seguir el juego de su novia. La madre de Lo, riendo, dijo: está bien, Valentina. Mejor desayuna antes de irte. No puedes salir con el estómago vacío. Se acercó, tomó la mano de Valentina y la llevó hacia la mesa del desayuno. Roberto observó, un tanto celoso, como su madre, que siempre lo llamaba a desayunar. Ahora parecía haber olvidado por completo a su hijo desde que Valentina había llegado a la familia.
Capítulo 23. Rosa perspectiva. Después de desayunar, Roberto y Valentina finalmente se fueron. Ellen y Rebeca no bajaron de inmediato. Ellen, al fin, contestó la llamada de Rosa. Rosa preguntó con voz temblorosa. Ellen, ¿Roberto está en casa? Ellen, con una voz tranquila pero algo fría, respondió. Mi hermano ha ido a registrar su matrimonio hoy. Rosa, ¿por qué lo buscas? Ellen trató de esconder su malestar. Esa mujer había estado manipulando a su hermano durante 6 años. Lo había tratado como a un hombre de adorno, o incluso como un sustituto de Ethan, como no se había dado cuenta antes de que Roberto, en muchos aspectos, se parecía a Ethan. No era casualidad que cuando Roberto se fue a estudiar a Ciceri, el estado de ánimo de Rosa mejoró. Se consideraba amiga de Rosa, pero ésta se atrevía a pensar en él como esposo, a pesar de haberlo ocultado todo durante tanto tiempo. Rosa, con voz urgente, preguntó. ¿Dónde están registrándose? Su voz temblaba de ansiedad. Ellen, un tanto incómoda, respondió. Rosa, creo que deberíamos hablar en persona. Ellen no quería que Rosa interfiriera en el proceso de matrimonio de Roberto y Valentina. Después de todo, Valentina era la que todos aceptaban como su futura cuñada. Rosa era 5 años mayor que Roberto, pero aún así, ¿no entendía que lo que había hecho era inapropiado? Ellen comenzó a arrepentirse de haber confiado en Rosa para cuidar a Roberto. Rosa, al borde de la desesperación, imploró. Ellen, por favor, dime dónde están, por favor, dime dónde se están registrando. Ellen escuchó cómo Rosa casi se derrumbaba en la llamada. Ellen, sin mostrar piedad, respondió. Lo siento, Rosa, no puedo decírtelo. Tú y Roberto ya no tienen futuro. Rosa, al escuchar esto, colapsó y comenzó a llorar desconsolada en el suelo. Mientras tanto, Roberto y Valentina, con un proceso ágil y rápido, obtuvieron su registro de matrimonio en menos de media hora. Valentina, en cuanto tuvo el certificado, lo compartió en sus redes sociales. La publicación no solo mostraba los 2 certificados de matrimonio, sino también una foto de ambos formando un corazón con las manos. Era obvio que Roberto había sido editado para quitarle el brillo de su cicatriz en la mano. En cuestión de minutos, las felicitaciones comenzaron a inundar su muro. Valentina había desarchivado a Rosa de su lista negra en WeChat, y Roberto, sin saberlo, comenzó a recibir una avalancha de mensajes de amigos. Rosa vio la foto en el perfil de Valentina. Se dio cuenta de que había perdido al joven que siempre había amado, pero esto no era lo que ella había querido. Comenzó a ordenar a su asistente que rastreara la ubicación de Roberto. El asistente le envió rápidamente los últimos datos de ubicación. Rosa, decidida, se dirigió hacia la dirección. Cuando llegó, vio a Roberto y Valentina probándose los vestidos de novia. Roberto perspectiva. Me senté en silencio a un lado, observando los diferentes estilos de vestidos de novia en el libro. A mi lado estaba sentada una persona, y pensé que era otra clienta buscando su vestido, por lo que no levanté la vista. Seguí admirando las fotos del vestido de novia en mis manos. Había muchos estilos de vestidos, desde los tradicionales chinos, los occidentales, hasta los que combinaban ambos estilos. Pensaba que no importaba cuál de ellos. Mi pequeña amiga se vería hermosa con cualquiera de esos. Roberto. La voz de Rosa llegó con un matiz roto, un tono etéreo y lleno de vacío. Mi mano, que hasta entonces había estado hojeando las fotos, se detuvo por un momento. Levanté la vista y me sorprendí al ver a Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, llorando junto a mí. ¿Qué le pasó? Quise extender la mano para secar sus lágrimas. Si esto hubiera sido antes, habría sido incapaz de soportar verla llorar. Pero ahora, reprimí mi mano con fuerza, y mis ojos, que inicialmente reflejaban desconcierto, poco a poco se llenaron de indiferencia, reemplazando cualquier rastro de dolor. No podía decirle que se fuera. Después de todo, 6 años de relación no se rompen con facilidad. Pero ahora mi corazón ya estaba en paz. Ya no era el mismo joven ingenuo de hace 6 años, que se dejaba llevar por el amor. Ese diario guardaba todos mis sentimientos hacia Rosa. Desde el primer vistazo, me enamoré de esa hermosa hermana mayor. Fue solo cuando supe que era un sustituto lo que me hizo darme cuenta de que, cuando ella me miraba, en realidad estaba mirando a otro. Por la noche, en mis sueños, siempre la oía llamar mi nombre, aunque no lo escuchaba con claridad. Roberto, en realidad, ¿es Ethan? Mientras pensaba en cómo convencer a Rosa para que se fuera antes de que mi pequeña amiga se diera cuenta, escuché una voz. Hermana, toma un pañuelo. Valentina, que acababa de probarse su vestido de novia, vio que había una mujer tan hermosa sentada junto a mí.
llorando como si hubiera perdido algo muy valioso. Se acercó y, tomando un pañuelo de la mesa, lo ofreció a Rosa. Rosa, entre sollozos, preguntó, ¿tú eres? Valentina respondió, soy la prometida de Roberto. Hermana, ¿has venido a nuestra boda? Pero llegas un poco temprano. La boda será en unos días, principalmente porque Roberto se lastimó la mano y no puede sostener el anillo. Dicho esto, Valentina levantó mi manga de manera casual, mostrando la cicatriz en mi brazo. Parecía que estaba revisando, pero en realidad, estaba observando las reacciones de Rosa. Rosa, visiblemente nerviosa, preguntó, ¿cómo te hiciste esto? Valentina le respondió, hermana, a partir de ahora mi prometido lo cuidaré yo. No hace falta que te preocupes por él. Capítulo 24. Valentina enfatizó la palabra hermana, dejando escapar esas palabras de entre los dientes. Con un tono hiriente, Rosa quedó sin palabras. Y Valentina continuó, y no te sientas culpable. No es tu culpa. Debo agradecerte que hayas entregado a un hombre tan bueno a mí. Estaba de pie a un lado, y pude sentir la fuerte presencia de celos en Valentina. Pude percibir el aire cargado de celos que llenaba la habitación. Rosa, algo perdida, miró hacia mí y dijo, Roberto, lo siento, no sabía nada de esto, pero lo investigaré a fondo. Le respondí, hermana, ahora estoy casado. Esta es mi prometida, y nuestra boda será dentro de una semana. Espero que puedas venir. En mi interior, sentía que todo eso lo había hecho Isan, y no Rosa. No la culpaba por nada, pero yo era un sustituto, y ya no podía soportarlo más. Después de tantos años, finalmente había dejado ir. Sin embargo, ¿qué significaba que ella apareciera aquí? ¿Quería que volviera a ser ese hombre que solo estaba allí para ella? ¿Para seguir siendo el tonto que se conformaba con un amor vacío? No, antes podía no importarme, pero ahora no podía ser tan impulsivo. Valentina, por otro lado, era excelente, siempre centrada en mí, girando todo a mi alrededor, no como yo, que durante 6 años giré en torno a Rosa. 6 años, y nunca había logrado calentar el corazón de Rosa. Su corazón siempre estuvo frío. En realidad, Rosa no me amaba, solo estaba acostumbrada a tener a alguien que la atendiera, pero eso no era amor. Ella me dijo, Roberto, por favor, dame una oportunidad más. Rosa estiró la mano, sujetó mi brazo, su voz entrecortada, casi se arrodilló a mis pies suplicando. Le respondí, hermana, desde el momento en que Isan regresó, desde el momento en que me pediste que lo llamara, hermano, ¿no quedó claro que nuestra relación es solo la de hermanos? Ahora, ¿qué estás tratando de hacer? No soy el hombre adecuado para ti. Isan lo es. Así que, por favor, regresa con él. Ella negó con la cabeza. No, no volveré. Roberto, por favor, dame una oportunidad más. Valentina, sin palabras, dijo, hermana, Roberto te respeta y te llama hermana. No te pases de la raya. Ya estamos casados. Somos una pareja legal y nuestra relación es muy buena. No intentes separarnos. Podía ver cómo la furia comenzaba a arder en sus ojos. En ese momento, coloqué mi mano sobre su cabeza y la acaricié suavemente. La chispa de ira que ardía en sus ojos se apagó al instante, dejando solo una profunda admiración. Le dije, hermana, ya no te amo, te avisaré sobre la boda. Dicho esto, retiré mi brazo, dándole una mirada fría a Rosa, tomé la mano de Valentina, entrelazando nuestros dedos, y nos alejamos tranquilamente. Justo cuando íbamos a salir, el encargado de la tienda salió corriendo y nos detuvo. Un momento. Señora, todavía lleva nuestro vestido de novia. Le respondí, este vestido lo compré. Saqué una tarjeta y se la entregué al empleado. Está bien, espere un momento. Poco después, el empleado me devolvió la tarjeta con una reverencia. Entonces, en la calle, apareció una hermosa novia, vestida con su vestido de novia, montando una moto, y yo la acompañaba, paseando por la ciudad, llamando la atención de todos. Pronto, todos los recién casados comenzaron a imitar nuestro estilo. Capítulo 25. Rosa perspectiva. Rosa regresó a la ciudad de A, completamente desconcertada. Su asistente, preocupado, la acompañó hasta la mansión. Cuando llegaron, las luces brillaban intensamente en la casa. Al abrir la puerta, los ojos de Rosa se abrieron de par en par. Ella había pensado que Isan podría haber invitado a algunos de sus fans a la casa, pero nunca imaginó que al abrir la puerta se encontraría con tal escena. Isan estaba abrazando a una chica con el cabello teñido de colores brillantes. Mientras ella cantaba, la ropa de la chica estaba casi completamente deshecha. En el sofá, había varios hombres y mujeres, algunos de ellos sucios, otros con la ropa medio caída. Parecían estar fuera de sí, como si estuvieran drogados.
¿Están consumiendo drogas? Ethan había supuesto que Rosa estaba de viaje, por lo que trajo a estos fans molestos a la casa para pasar un rato, pero nunca esperó que Rosa regresara tan pronto. Ethan se quedó atónito al verla, su rostro reflejaba miedo, y en voz baja, preguntó, «Rosa, ¿ya regresaste?» Rosa gritó, «Llama a la policía», casi con los dientes apretados. Rosa miró furiosamente al asistente a su lado. El salón estaba un desastre, con ropa tirada por todas partes. Solo mirar un poco más hacía que todo fuera aún más repulsivo. No podía creer lo que estaba viendo. Nunca imaginó que Ethan fuera capaz de comportarse así. La decepción la inundó por completo. Antes, solo ella y Roberto vivían en la casa. Roberto nunca habría traído a gente así, ni habría estado involucrado con otras mujeres de esa forma. El asistente dijo rápidamente, «Sí». Sacó su teléfono y comenzó a marcar para llamar a la policía. Ethan intervino rápidamente, «Espera, no llames a la policía». Rosa lo miró con furia y le respondió, «Este es mi hogar, y tú estás invadiéndolo». Ethan se defendió, «¿Invadir tu hogar? ¿No me dejaste quedarme aquí? Estabas fuera de la ciudad, y me sentía solo. Así que invité a algunos amigos a jugar. ¿Qué hay de malo en eso?». Ethan hablaba con una actitud despectiva, como si no le importara en absoluto. Rosa lo miró fríamente y le preguntó, «¿Y qué me dices de ellos? ¿Qué les pasa?». Dirigió su mirada hacia los individuos en el sofá. Claramente, ellos no estaban en sus cabales. Estaban drogados, como si fuera algo normal. Ethan, con voz baja, dijo, «No les pasa nada. Solo es que se duermen un poco por la noche». ¿De verdad? Rosa no era una niña pequeña, y no pensaba creerse las excusas de Ethan. Ethan asintió y dijo, «Claro, si no te gusta, los echaré». Ethan trató de levantar a los presentes, pero ellos apenas podían mantenerse en pie, tambaleándose. Algunos no querían irse, deseaban quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque había comida, bebida y todo lo que el mundo de los ricos les podía ofrecer. Para ellos, ese era un lujo inalcanzable. Rosa hizo un gesto para que se apartara un poco, y miró al asistente. Este entendió la señal y salió rápidamente a hacer la llamada. Justo en ese momento, un ruido proveniente de arriba llamó la atención de Rosa. Frunció el ceño, preguntándose si habría alguien más en la casa. Ethan, viéndola preocupada, intentó calmarla. «Rosa, espera, arriba están mis amigos. Están un poco borrachos. Les dije que subieran a descansar». ¿Borrachos? Claro, Rosa podía escuchar claramente los gemidos de una mujer, sonidos de dolor. Sus ojos se volvieron fríos mientras miraba a Ethan, y le dijo con tono tajante, «Ethan, no me tomes por tonta, y no me gusta que mi casa esté hecha un desastre. Haz que limpien todo antes de irse». Rosa dijo esto con voz fría y comenzó a subir las escaleras. Ethan, visiblemente nervioso, le pidió, «Rosa, lo siento, hoy mis amigos están un poco ruidosos. Te pido disculpas. Por favor, perdóname esta vez». «¿Perdonarte? ¿Qué has hecho mal?». Rosa lo miró fijamente. El Ethan que tenía frente a ella ya no era el hombre que había imaginado. Se había vuelto egoísta, extraño, rencoroso, y ni siquiera dejaba en paz a Roberto, quien nada tenía que ver con todo esto. Rosa había creído que, al regresar Ethan, ella arreglaría las cosas con Roberto y luego se casaría con él, pero nunca imaginó que él, una y otra vez, causaría dolor a Roberto, y que ella, al tratar de justificarlo, terminaría hiriendo aún más a Roberto. En ese momento, el sonido de las sirenas de la policía se escuchó afuera. Ethan, al oírlo, se puso pálido. Su mirada se llenó de pánico mientras miraba a Rosa. «Rosa, ¿llamaste a la policía?». Capítulo 26. Rosa respondió con frialdad. «¿Qué pasa? ¿Solo trajiste a algunos a beber y hacer ruido en mi casa? ¿A qué le temes?». Cuanto más reaccionaba así Ethan, más convencida estaba Rosa de que algo no estaba bien con él. ¿Qué pensaba? ¿Qué podía hacer lo que quisiera en su mansión? De repente, Ethan la tomó por el cuello y le dijo, «Rosa, me estás obligando a hacer esto». El asistente gritó, «Ethan, ¿qué estás haciendo? Suéltala, por favor». Rápidamente, el asistente se acercó, mirando a Ethan con miedo mientras sostenía a Rosa por el cuello. Intentó apartar a Ethan, pero parecía que Ethan ya había perdido el control. La presión de sus manos aumentaba. Rosa luchaba por respirar. Se sintió como si su vida estuviera desvaneciéndose poco a poco. Y en ese momento, pensó que quizás sería mejor morir así. Roberto ya no la quería. Ella tampoco quería seguir viviendo. Basta. Justo en ese momento, los policías irrumpieron en la casa, rodeando la mansión al instante. Pero Ethan seguía sin soltar a Rosa. El asistente, con rapidez,
Agarró un jarrón cercano y lo estrelló contra la cabeza de Ethan. Al momento, Ethan aflojó su agarre, y Rosa pudo finalmente recuperar el aliento. Rosa había sentido lo que era estar al borde de la muerte. Recordó aquella vez en que Roberto fue encerrado en el baño toda una noche, herido. ¿Cómo había sobrevivido a todo eso? Ya no podía hablar con los policías. Su mente estaba completamente en blanco. Afortunadamente, el asistente había sido testigo de todo lo que ocurrió. Exigió que la policía revisara meticulosamente toda la mansión para asegurarse de que no quedaran pruebas ni culpables sueltos. De hecho, cuando los oficiales subieron, encontraron a una joven que fue bajada de la planta superior. Su mirada estaba vacía, completamente destruida. No tenía ni un solo lugar sin marcas. El asistente le quitó una prenda de su propia ropa y la cubrió para darle algo de dignidad. Además, 3 niños pequeños fueron sacados de la misma planta. Estaban muy desaforados, y su actitud era arrogante, mostrando claramente que eran chicos que se habían criado en la calle, sin control parental. Ethan fue arrestado, y al día siguiente, las noticias sobre su detención causaron un gran revuelo. Algunos afirmaron que Ethan había sido calumniado. Hubo quienes exigieron su liberación. Incluso se formaron grupos frente a la estación de policía para gritar a favor de Ethan, acusando a la policía de haberle hecho un daño injusto. Incluso algunos hicieron llamadas al grupo Lu, pidiendo que intervinieran para salvar a Ethan. Rosa miró los documentos que le había enviado su asistente. Descubrió que Ethan, mientras estaba en el extranjero, había estado despilfarrando el dinero que la familia Lu le había dado para estudiar. Cuando se quedó sin recursos, regresó al país y pagó a los medios para que lo promovieran como un actor famoso. Aunque había hecho un par de películas, ninguna de ellas fue particularmente exitosa. Era increíble cómo un tipo como él, que realmente no tenía nada destacado, había sido encumbrado como una estrella por el público. Solo pensar en lo que Ethan le había hecho a Roberto hacía que Rosa quisiera destrozarlo. Decidió hacer pública la verdad sobre sus crímenes en Internet. La noticia se difundió rápidamente, y aunque algunos seguían dudando, muchos comenzaron a atacar a Ethan, acusándolo de ser un fraude, de haber engañado a todos. Los fans agresivos que habían acosado a Roberto fueron arrestados, pero dado que eran menores de edad, solo fueron detenidos brevemente y luego liberados tras una charla. El asistente comentó con frustración: «Señora Lu, esos chicos ya fueron liberados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? A tan corta edad ya están tan perdidos. ¿Qué será de ellos cuando crezcan?». Pensaba en todo lo que le había sucedido al joven novio de la señora Lu, y hasta él sentía algo de pena por él. Últimamente, el temperamento de la señora Lu se había vuelto más frío y severo. Antes, con su joven novio a su lado, parecía más tranquila, pero ahora, él temía que todos ellos pudieran estar en problemas. Capítulo 27. Un destello de frialdad cruzó los ojos de Rosa mientras decía: «Ve y tráelos de vuelta. Quiero que experimenten lo que Roberto ha sufrido». El asistente, preocupado, le respondió: «Señora Lu, eso es asesinato. Es ilegal». ¿Asesinato? Sería un favor para ellos. Hazles pasar por todo lo que Roberto ha vivido, y luego los liberas. Entendido, señora Lu. Días después, las calles se llenaron de mendigos mutilados. Algunos habían perdido las piernas, otros los brazos. Algunos incluso habían sido despojados de la lengua. De todas formas, después de esto, ya nadie volvería a hacerle daño a otra persona. Después de que Ethan fuera encarcelado, pensó en buscar a Rosa para suplicarle que lo perdonara. Quería admitir sus errores, pero Rosa ni siquiera le dio la oportunidad. Directamente entregó las pruebas de que Ethan había usado a sus seguidores para acosar a Roberto a la policía. Ethan fue condenado por varios crímenes. Sentenció a 10 años de prisión. Aunque la sentencia fue de 10 años, tanto Rosa como la familia Lu, o incluso la familia Su, aunque no tenían la capacidad de cubrir todo con una mano, sí podían hacer que un hombre desapareciera en prisión si se lo proponían. Ellen no pudo imaginar que Rosa sería tan despiadada como para actuar de esa manera, condenando a su propio hermano con tal determinación. Hace algunos años, Rosa casi se destruyó por Ethan. Llegó al punto de perder toda esperanza de vida. Nunca pensó que, menos de un mes después del regreso de Ethan, Rosa sería capaz de tomar una decisión tan radical y fría. Al principio, pensaron que enfrentarse a Ethan podría causar una ruptura entre ellas, pero Rosa demostró ser mucho más dura de lo que nadie esperaba. Sin dudarlo, mandó a Ethan a prisión, lo que facilitó aún más las maniobras internas de la familia Lu. Capítulo 28. Roberto y Valentina. Perspectiva. Por supuesto, yo no sabía nada de lo que había pasado antes. Valentina no dejaba de acosarme todos los días.
ya sea para elegir el vestido de novia o las invitaciones. También estaba la corona de flores, los trajes para mis padres, la decoración del hotel, los detalles de la boda, hasta el tipo de vajilla que usaríamos, sería china, occidental o una mezcla de ambas. Por la noche, tampoco quería separarse de mí. Cada noche insistía en que quería tener hijos conmigo. La noche de bodas, incluso se quedó en mi habitación, emborrachándose y negándose a irse. Ni siquiera sus padres pudieron hacer nada. Finalmente, después de algunas conversaciones, decidieron dejar que Valentina se quedara. Al día siguiente, solo tendría que ir directamente al lugar de la boda, pero la tradición familiar no podía romperse. Así que nos separaron por la fuerza. Cuando Valentina se fue, no quería soltarme, tirando de mi ropa. Finalmente, me quité la chaqueta, la calmé un poco, la acompañé hasta la villa y luego la dejé tranquila. Después de que se durmiera, me masajeé las sienes y fui a la mansión donde el mayordomo me esperó. La boda se celebró según lo planeado. Cuando Valentina fue despertada por sus damas de honor esa mañana, estaba todavía un poco atontada. Incluso tenía algo de mal humor. Pero cuando vio el cuarto nupcial y a las damas de honor, recordó que ese día se casaba. De inmediato, su mal humor desapareció. Una de las damas de honor le preguntó: Valentina, ¿no vas a levantarte? El novio está a punto de llegar. ¿De verdad quieres que te cargue en brazos? Otra amiga bromeó. ¿Y por qué no? Nuestra Valentina es una pequeña hada. Valentina respondió: ya lo sé, ya lo sé. Se levantó de la cama. Ese día era el día de su boda, y después de esta noche, finalmente sería toda mía. El novio llegó a la villa. Cuando aparecí en la planta baja de la villa, las damas de honor empezaron a gritar emocionadas. Ya llegó, ya llegó. Valentina intentó levantarse, pero las damas de honor la detuvieron. Cuando me acerqué a la puerta del salón de bodas, una lluvia de sobres llenos de dinero fue lanzada por todas partes. Las damas de honor, al principio distraídas, rápidamente se agacharon para recoger el dinero. No les importaba que la ceremonia se retrasara, ya que estaban más concentradas en los sobres. Mientras tanto, Valentina, en un suspiro, se calzó sus zapatos y, en silencio, me dejó tomarla en mis brazos para salir del lugar. El coche de lujo se alejó suavemente, dejando atrás a las damas de honor, hermosas pero solas. Los padrinos de boda también estaban atónitos. No tuvieron tiempo para lidiar con las damas de honor y, cuando se dieron cuenta, ya habíamos terminado todo. Finalmente, ellos también se subieron al coche y nos siguieron, mientras que las damas de honor serían llevadas al lugar de la boda por otras personas. Cuando el coche llegó al hotel, me bajé para tomar a la novia, que seguía algo adormilada. Roberto. Una voz suave me detuvo un momento, al ver que Valentina ya se había despertado. La novia, antes un poco perezosa, se animó instantáneamente. No vas a interceptarme, ¿verdad? Sonreí con ternura y le acaricié la punta de la nariz. Sí, cariño, te voy a cargar. Valentina, de manera juguetona, se abrazó a mí. Sí, por favor. La tomé en mis brazos con cariño. Miré por encima del hombro y vi a Rosa. Dije calmadamente: hermana, me alegra mucho que hayas venido a nuestra boda. Mis ojos se posaron brevemente en Rosa, pero enseguida volví a mirar a mi pequeña esposa. Ellen observaba nerviosa a Rosa. Ella había prometido que solo quería ver cómo me casaba, pero si Rosa hacía un escándalo, ella sería la culpable en casa. Cuando pensaba en intervenir, Rebeca la detuvo suavemente. No hice ningún comentario más. Rosa habló: Roberto, este es mi regalo de bodas para ti. Espero que te guste. Rosa estaba llena de sentimientos por Roberto. Deseaba que en algún momento ella también pudiera ser la que estuviera en su corazón. Quería verse tan hermosa como Valentina en su vestido de novia. Deseaba ser tan querida como ella, pero se había equivocado. Nunca debió haber considerado a Roberto como un reemplazo de Ethan. Pensaba que lo mejor era lo que no podía tener, pero no veía que lo mejor siempre estuvo a su lado. Ahora, desesperada, sacó las acciones de la compañía y se las entregó a Roberto como una especie de compensación. Respondí: gracias, hermana. Me hace muy feliz que hayas venido hoy, pero este regalo es demasiado valioso. Creo que deberías quedártelo. Miré las acciones que Rosa sostenía en las manos. El regalo de bodas era realmente demasiado costoso. Valentina, al ver esto, dijo: hermana, entiendo que este es tu intento de redimirte por todo lo que ha pasado. Pero ahora Roberto es mi esposo. Juntos superaremos todo. No tienes que preocuparte por él. Valentina me pidió que la dejara bajar. Y cuando lo hice, ella devolvió las acciones a Rosa. Su voz era suave, pero su rostro, que mostraba una ligera incomodidad,
No tenía ni una pizca de simpatía por la mujer que había interrumpido su felicidad tantas veces. Ellen, rápidamente, la tomó del brazo y la apartó. Vamos, entremos. Si no lo hacemos, perderemos el momento adecuado. Rosa, tambaleándose, casi se cae. Finalmente, perdió toda la energía y miró desolada como nosotros nos adentrábamos en el hotel. El lugar que originalmente debió ser suyo había quedado arruinado. La boda comenzó. Rosa estaba en un rincón, observando cómo la novia tomaba el brazo de su padre al compás de la música de la orquesta. La novia fue entregada al novio, y el maestro de ceremonias comenzó a animar el ambiente. Preguntó, ¿aceptan ustedes dos caminar juntos por la vida, disfrutar de todos sus sabores, tener hijos, cuidar de sus padres, y envejecer juntos, compartiendo un futuro feliz? ¿Aceptan? Ambos respondimos al unísono. Sí, aceptamos. Miré a Valentina, en sus ojos solo había amor por mí, y ambos dijimos al mismo tiempo, sí. Ahora, intercambien los anillos. Tomé el anillo y, de repente, me arrodillé. Saqué el anillo de la caja. Valentina, gracias por casarte conmigo. Y yo, gracias por casarme contigo. Nos pusimos los anillos en los dedos anulares. Y el maestro de ceremonias dijo, bien, ahora el novio puede besar a la novia. Tan pronto como terminó de hablar, Valentina ya se lanzó a mis brazos, y nos besamos en el escenario. La sala estalló en aplausos y felicitaciones. Rosa, no sabía cómo, salió del hotel. Caminaba como si estuviera en un sueño, hasta que finalmente colapsó en la acera. Ellen y Rebecca, al salir, no pudieron evitar sentirse mal por ella, así que la llevaron al hospital. Mientras tanto, Valentina y yo ya estábamos siendo transportados a nuestro viaje de luna de miel al extranjero. Un año después, nació nuestro primer hijo, una adorable niña. Rosa envió un regalo de felicitaciones. Esta vez no fueron acciones, sino una colección completa de joyas de oro de un valor inmenso. No rechacé el regalo y, de hecho, la invité a venir a la fiesta de bienvenida de mi hija. Valentina sugirió que podríamos buscarle una madrina a la niña. Finalmente, decidimos que Rosa sería la madrina. Rosa miraba a la pequeña en sus brazos, que tenía la mitad del rostro de su madre y la otra mitad del de su padre. Decidió que regresaría al trabajo y se dedicaría a ganar el dinero para el bebé.